paso a la primera conferencia que el profesor Aparicio Maideu ha titulado de forma genérica Creación y edición o la literatura en el espacio del negocio. Hasta ahora hemos tenido varios conferenciantes muy conocedores del mundo en el que se movían y hablaban de su propia experiencia. Los editores que han estado aquí hablaban algunas anécdotas, cómo lo habían funcionado. Luego vendrán dos escritores, Jesús Maeso y Pablo Gutiérrez, que hablarán de su experiencia como escritor. Incluso habrá un librero. Pero si en este ciclo de conferencias hay alguien que de verdad sabe del mundo de la edición, es Javier Aparicio. Podemos decir que es él la persona con la que yo quería contar para que nos destripara cómo funciona el mundo editorial desde dentro. Os voy a explicar brevemente quién es Javier Aparicio. El profesor Aparicio está acreditado como catedrático de literatura en la Universidad Pompeu y Fabra de Barcelona. Es especialista en narrativa española contemporánea, pero ha trabajado la literatura española de otras épocas, del barroco, por ejemplo, son sus inicios, y es uno de los especialistas españoles de lo que ya no va quedando en literatura comparada y literatura universal. Lleva muchísimos años ejerciendo la crítica literaria y actualmente escribe, desde hace ya un par de décadas, colabora en Babelia del periódico El País. No recuerdo qué novelista ruso, no sé si era Nabokov o algo así, cuando hablaba del Quijote decía que cuando llegara el día del juicio final y viniera Dios y le preguntara a la humanidad ¿qué habéis hecho para que yo como Dios os salve? La humanidad contestaría, hemos escrito el Quijote, ¿no? Si algún día llegara Dios y dijeran, profesor Aparicio, ¿qué ha hecho usted para no ir? Bueno, pues él ya ha escrito su gran obra y por tanto él ya va a estar salvado. Él tiene una tetralogía, este es uno de los 4 volúmenes, 3 en cátedra y 1 en alianza, una tetralogía muy ambiciosa que demuestra la erudición de Javier Aparicio. Los títulos son los siguientes. Uno, el primero, dedicado a la creación, siempre la creación y la tradición, ligada a la originalidad, continuidad y ruptura, una gramática de la tradición en la cultura contemporánea. Tiene otro en el que quiere vincular lo creativo a lo imaginativo y lo ha titulado La imaginación en la jaula, que es este que yo tengo, razones y estrategias de la creación coartada. Tiene otro en el que reflexiona sobre la creación y las técnicas, las fórmulas, los mecanismos, las estrategias de la ficción, el desguace de la tradición en el taller de la narrativa del siglo XX y por último una reflexión sobre el canon desde una perspectiva de la estética de la recepción, por resumirlo, y lo titula Lecturas de ficción contemporánea de Kafka a Ishiguro. Este es el profesor investigador, el de la Pompeu Fabra, pero él tiene una prehistoria que no lo ha abandonado del todo, ligada a la empresa privada, porque durante 15 años fue un trabajador, uno de las cabezas pensantes de la agencia Carmen Balcells, y eso le permitió conocer a autores de primera línea, de talla mundial, que son los que trabajan con Carmen Balcells. Me contaba ayer, por ejemplo, una anécdota de un día que estaba comiendo con un cierto escritor y sobre la marcha o poco antes le dijo, ¿por qué no te viene a clase y le habla a mis alumnos, ¿no? Y resultó que los alumnos se quedaron así cuando el que entró allí no le dijo nada el día anterior, era Gabriel García Márquez. Esa era la broma. Hombre, esa era la sorpresa para mis estudiantes y decía el nombre, no... Y como no lo dijo a nadie, se ofendió los cargos de la universidad, que como el profesor Aparicio traía a García Márquez y no lo sabía el vicerrector ni el rector, lo llamaron allí, le hicieron una especie de juicio. Soy un poco raro. Y lo condenaron, lo castigaron. Y la condena, la pena de muerte que le pusieron fue: tiene usted que volver a traer a García Márquez, pero que lo sepa el rector. Eso fue la... Cosa que no hice jamás. Cosa que no hice. Total, ha comido con García Márquez y con todos los... Por tanto, conoce muy bien ese mundo de la agencia literaria. Tanto lo conoce que hace 25 años ya, creo, puso en marcha un máster en edición. Es el máster más famoso que hay en España en edición. Lo ha cerrado esta misma semana y... si podéis entrar, el máster de edición de la Pompeu Fabra, vais a ver el listado de profesores, de gente del mundo de la empresa privada, de la creación, profesores de la universidad, que bueno, es envidiable. Tiene él tan altos vuelos en esto de la edición que ayer por la mañana estuvo en Londres, que ha estado allí hablando, y
decía, bueno, paso de Londres a Cádiz y de hablarle a 500 personas, no sé cuánto había en ese congreso, a tus 5 alumnos. Y es tan generoso. Es muy raro. Es muy raro. Es tan generoso que hace estas cosas por amistad realmente, porque está acostumbrado, ya digo, a estar con gente muy prestigiosa y ha querido venir aquí a contarnos sus cosas. El material que trae Aida para 2 años de charla, pero nos va a presentar una pequeña muestra de cosas con las que él ha trabajado. Javier, para nosotros de verdad es un honor tener tu cabeza, ¿no?, y tu experiencia en este curso, porque lo va a enriquecer muchísimo. Gracias por venir acá, Javier. Pues, muchas gracias. Pepe, no, la vida es así, no sabes cuánto tiempo te queda, con lo cual más vale poder elegir lo que quieres hacer o no. Es verdad que ayer no tuve el día mejor de mi vida, porque me levanté a 11 grados en Londres, llegué a Barcelona con una humedad de 1500%, bajé el aeropuerto de Jerez con humedad 0 y llegué otra vez a la humedad de Cádiz, o sea que no, me quedé sin desayunar porque era demasiado pronto, sin comer porque era demasiado tarde, y Pepe me llevó a tomarme un pincho que devoré como si fuera un hambriento. Bueno, yo no había estado nunca en Cádiz. Es verdad que no tengo demasiado tiempo por motivos que Pepe ha explicado. Todo lo que ha dicho Pepe es cierto. Pero bueno, me hacía ilusiones. Él es un hombre entusiasta, tenemos muchos amigos en común. Yo he hecho los libros siempre pensando digamos, en las encrucijadas en las que te encuentras en clase, y una de ellas, por ejemplo, fue el problema de cómo funciona la creación por dentro. Yo creo que soy bastante honesto, no he escrito nunca nada de ficción, no lo haré nunca, al menos en vida mía, y por lo tanto me siento legitimado, después de 20 años de trabajar con autores de primer nivel en distintos idiomas, para poder decir cómo funcionan ellos, sin tener que decir mi receta mágica es esta, porque no existen las recetas mágicas. Soy una persona bastante contraria a los gurús, creo que los gurús son perniciosos. El otro día, bueno, ayer, no el otro día, es que tengo la sensación de que estamos... Pero ayer varios editores internacionales, Charkin, por ejemplo, de Bloomsbury, que es la editorial de Harry Potter, pero ahora es el presidente de la Asociación Internacional de Editores, decía exactamente eso. Es decir, hay libros de gurús, todos son gurús, y el gurú hace un libro transitorio, es un libro efímero, todo es muy efímero. Entonces, todo va muy rápido, el mundo de Internet nos ha prácticamente prohibido reflexionar, y por lo tanto, como no podemos reflexionar sobre lo que vamos a decir, lo decimos y luego ya vendrá otro y ya dirá lo que crea conveniente. Y esta es la dinámica en la que estamos. Y esto es muy peligroso para la universidad, que es un lugar que supuestamente, al menos las públicas, son lugares pagados o auspiciados por los estados para que sus ciudadanos puedan por lo menos parar un momento, detenerse, ver el mundo y tomar decisiones. Y la universidad ha entrado en esa vorágine del mercado editorial. En realidad mis dos vidas van juntas, porque la universidad nació para crear tendencia y ahora se crean las tendencias fuera, y la universidad sencillamente la sigue como un perrito faldero, ¿no? La prueba es que los estudiantes en medio mundo están leyendo los libros que las grandes multinacionales imponen en realidad, ¿no? Y no los libros que a lo mejor habría que leer. Bueno, yo, como es un tema muy complejo, siguiendo al profesor Jurado, por el modo en que él me explicó que daba su asignatura, pensé en creación y edición o la literatura en el espacio del negocio, para acercarme un poco a lo que tú necesitabas, ¿no? De todas maneras, yo quiero empezar diciendo que la literatura ha sido negocio siempre. Esto me parece que es incuestionable, es decir, no es ninguna novedad el que a Galdós le interesaba ganar dinero, no es ninguna novedad que se han publicado las cartas hace muchos años de Kafka quejándose de que no le pagaban sus editores, Kurt Wolff y otros editores, otros 2 editores que tuvo Kafka. Esas cartas reflejan muy claramente que Kafka le dice a Kurt Wolff, Herr Wolff, me debe usted no sé cuántos marcos, usted no me ha pagado las liquidaciones de enero. Esto entiendo que en una universidad puede producir la sensación de que todo es más banal de lo que parece, pero es que todo es mucho más banal de lo que parece y a la vez es mucho más trascendente. También habría que recordar, como prólogo rápido, ¿no? Sé que tenemos muy poco tiempo y muchas cosas que decir, voy muy rápido, pero no se olviden tampoco ustedes nunca de que el proceso de Kafka fue una novedad editorial. Entonces, cuando un profesor en la universidad dice cómo funciona el lanzamiento de un libro, Ruiz Zafón, bueno, existe el lanzamiento del proceso. Y la Metamorfosis de Kafka tuvo, como el Ulises de Joyce, una historia, digamos, no de sociología de la literatura, una historia editorial muy interesante. El Ulises de Joyce, saben ustedes que pues, salió tarde, mal, en un idioma compuesto por tipógrafos franceses de Dijon que no sabían nada de inglés.
Salió, bueno, pues con el auspicio de lo que ahora llamamos el crowdfunding, pero que entonces no existía. George Bernard Shaw pagó dinero, viejecitas sufragistas de Londres pagaron dinero y el Ulises salió. Quiero decir que si realmente entramos en la historia de los grandes libros siempre han sido negocio. Es decir, eso es un negocio. Y para que ustedes y yo podamos leer, pues alguien tiene que abocar dinero y tiene que producirlo, igual que una película, y si no les gusta el libro, pues no se produce, y si no se produce, no se comercializa y no se vende. No vamos a entrar en cuestiones de contenidos de Internet, pero estamos hablando de contenidos. A mí el soporte me es igual. Ayer lo dije yo cuando cerrábamos el congreso, bueno, cuando cerrábamos el congreso porque estaba yendo al aeropuerto, pero los editores más importantes del mundo saben que el problema es el contenido, y el contenido son los creadores de contenidos. Y los creadores de contenidos en algunos casos son autores y en otros no. Muy importante. Una cosa es un escritor y otra cosa es un autor, y no es lo mismo. Y otra cosa, una tercera figura es la del creador de contenidos. Muchos de los que ustedes y yo a lo mejor en una lista pondríamos como ejemplos de autores, en realidad no lo son, porque escriben por encargo, pero no lo parece, porque firman sus novelas. Pero esas novelas no han sido generadas, no han sido paridas porque ellos hayan querido publicarlas, sino porque han sido encargos editoriales. Muñoz Molina, por poner ejemplos, podría poner millones de ejemplos. Muñoz Molina se va a Nueva York. ¿Por qué? Porque el Estado le convierte en el director del Instituto Cervantes en Nueva York. ¿Y qué hace Antonio? Pues hace un libro, ¿no? Hace un libro sobre Manhattan y por tanto ese libro es un libro de Antonio Muñoz Molina. Hombre, sí, porque lo firma él, pero lo ha hecho él, lo quería hacer él. Él es el que decide como autor, como decimos los profesores de literatura. El autor tiene una idea fantástica, se encierra en una torre de marfil. Todo esto hace muchísimos años que no funciona así. Y yo creo que es un flaco favor el que se le hace a un estudiante universitario al no entrar en la vida real de los autores. Los autores son libres cuando son escritores y dejan de serlo cuando pasan de escritores a autores. ¿Cuál es esa metamorfosis maravillosa de pasar de escritor a autor? Pues en la vía pública. Es decir, tú en casa eres libre. Y ahora lo vamos a ver rápido. Voy a empezar por al revés, digamos, ¿no? En tu casa escribes lo que te da la gana, porque para eso tienes libertad de creación. Igual que Pepe y yo tenemos libertad de cátedra, o aún la tenemos, ¿no? Aún nos dejan tenerla. Pero en el momento en que en que el escritor quiere ser un autor, por tanto quiere ser un hombre publicado, conocido, traducido, trasladado o traducido, como dice Steiner, en el sentido de la traducción, no como traducción literaria, sino traducción a otro sistema, traducido al lenguaje cinematográfico, traducido al lenguaje teatral, automáticamente tiene que pasar por el tubo de las reglas del mercado. Y es así, y no tenemos que rasgarnos las vestiduras, y las reglas del mercado las pone quien paga. Y quien paga, pues decide. ¿Y qué decide quien paga? Pues decide qué géneros son los que funcionan y qué géneros los que no. Y tiene unos tipos muy, muy entrañables, que son los que trabajan con algoritmos y predicen las tendencias, igual que en la moda. Zara trabaja con una empresa de Londres, a la que le pagan muchísimos centenares de miles de euros para saber cuáles son las tonalidades, cuál es la paleta cromática de las camisetas o de los vestidos que se van a utilizar. Esto ya está en el mundo de la literatura, ya está en Barcelona, está en Londres. Hay dos empresas muy fuertes, una se llama Textum, que lo que hace es utilizar el Big Data para saber a ciencia cierta, no como hace Amazon, si yo me compro un libro como Ana Karenina, ¿qué otros 5 libros me puedo comprar? Pero eso no como hace Amazon de manera un poco todavía, permítanme la palabra, bajando el nivel intelectual de la clase, cutre. Si te gusta el molino y el viento, te gustará el viento en la pradera, y si te gusta la pradera, te gustará el campo. Eso no funciona así. Pero los sistemas de predictibilidad de las emociones a través de sistemas de control semántico, que hacen que, por ejemplo, la palabra complejo sea una palabra tóxica, hace que muchas veces las reseñas que se producen en todo el mundo, en el New Review of Books, en Le Monde, en El País, donde ustedes quieran, está afectando al modo en que se recibe ese libro. Y por lo tanto, la palabra tóxica, complejo, está alejando al libro de un público potencial. De manera que todas las reseñas en las que aparece la palabra complejo dan un porcentaje a ese libro, desde el punto de vista emocional, negativo. En cambio, si aparecen palabras que no son tóxicas, ese libro aparece como un libro positivo. Entonces, muchos editores internacionales creen que esto es un juego equivocado, no es del todo fiable, etc. Pero yo les puedo asegurar que esto ya está aquí. Esto es como hace 15 años cuando decíamos las nuevas tecnologías. Las nuevas tecnologías en el mundo del libro no es la digitalización. Los libros se hacen digitalmente desde hace siglos, ¿no? Quiero decir siglos.
décadas hace. Las nuevas tecnologías no son eso son las viejas tecnologías, ¿no? Las nuevas tecnologías son las que hacen que un autor tenga unos campos semánticos vedados y unos campos semánticos, digamos, favorecidos. Y las nuevas tecnologías son las que hacen que la realidad aumentada pueda convertir una novela relativamente mal escrita en una grandísima obra literaria porque se enriquece a través de otros campos que la realidad aumentada en estos momentos permite, ¿no? Como las gafas Epson, ¿no? Las antiguas de Google, que son muy malas, pero las gafas de Epson lo permiten. Es decir, que un escritor puede escribir mal y, sin embargo, ser un buen autor. A eso es a lo que me refiero, ¿eh? Y esto va a mucha velocidad. Bueno, entonces, no, decía que como primer inicio, la literatura siempre ha sido negocio. Y la idea de la Torre de Marfil es una idea seguramente tópica, pero yo no creo que sea una idea vigente desde hace muchísimo tiempo. La segunda, todos los libros clásicos fueron una novedad editorial, todos tuvieron su lanzamiento, todos tuvieron a alguien que puso dinero por ellos, así que no tienen ustedes digamos que sentirse incómodos por ello. Yo había pensado, yo he traído distintos materiales, yo había pensado en una primera propuesta, que es hacer una visita rápida. Yo le he dicho a su profesor que yo toda la información que he traído la he traído para él, para su asignatura, para sus estudiantes, etcétera, etcétera. De manera que ustedes me tienen a mí hoy, sobre todo por si alguien me quiere hacer una pregunta después. Yo soy muy de las preguntas de verdad, no de las preguntas de cortesías. Nos queda un minuto si alguien tiene una pregunta, sino que realmente yo he hecho el esfuerzo de venir aquí por ustedes, no para entregarle, para mandarle un WeTransfer al profesor Jurado y mandarle, no sé, pues un terabyte de información, porque eso lo podría haber hecho desde Barcelona, ¿no? Si no lo he hecho porque ustedes puedan aprovechar el estar aquí. Luego, dicho esto, como tú tendrás toda la información, tú ya verás cómo la quieres dosificar. Lo digo esto como excusa para que vean que no hay tiempo para que yo pase todas las diapositivas que yo he pensado para ustedes, pero voy a hacer un panorama general de lo que yo he traído y luego tú, que eres su profesor de verdad, digamos, pues les explicas un poco la situación, ¿no? Bueno, la primera cuestión, que es esto, creación y edición de literatura en el espacio del negocio, tiene que, voy a ir muy rápido, ¿eh? O sea, ustedes digamos estén más pendientes de la pantalla, como se suele decir, que de mí. Bueno, David Loach, que es un catedrático jubilado de Birmingham de narratología, uno de los grandes narratólogos vivos, escribió en el año 97, primero en el 77, luego en el 97, un artículo muy, muy interesante que está en Praxis of Writing, que no está traducido al castellano, lo cual es absolutamente, en fin, ridículo, pero cuántos libros maravillosos hay que no están traducidos todavía al castellano, en el que él se plantea esto que él llama The Crossroads, ¿no? La encrucijada. ¿Qué hace un autor en la salud? ¿Qué hace un autor en la encrucijada? Es decir, ¿cuál es la encrucijada de un autor? Bueno, ¿qué hago? ¿Qué escribo? Y si lo escribo, ¿por qué lo escribo? ¿Y para qué lo escribo? ¿No? Y si luego tenemos un escritor, además un escritor que publica en Sex Barral y que por tanto yo conozco a sus editores, la dinámica, en fin, puede haber una cierta afinidad entre una sesión y otra. Él contesta de un modo que yo he resumido para ustedes así, ¿no? O sea, ¿cómo escribir? Vale, yo quiero escribir, ¿de acuerdo? Entonces, ¿tengo algo que decir? He sido devorado alguna vez por un cocodrilo que me ha regurgitado, he subido al Kilimanjaro, he hecho un trekking al mar, no sé, he matado a mi pareja, he asediado a alguien, he robado un banco. Es decir, ¿qué he hecho yo que merezca ser? No he hecho nada. En realidad hay gente que no ha hecho nada y sin embargo son grandísimos escritores. Lo cual demuestra que el contenido va por un lado y la literatura va por otro. Y la literatura siempre se hace con palabras. El problema de la literatura son las palabras, no son las experiencias. La persona que subió al Kilimanjaro y tuvo la mala suerte de que fue abducido por unos selenitas que además tenían cara de cocodrilo, no necesariamente hace que eso se convierta en una buena historia. En cambio, personas que tienen una vida anodina pueden realmente ser grandísimos escritores. En realidad, Ishiguro, que es un autor que yo conozco bien y me parece un escritor maravilloso, Ishiguro trabaja con la ambigüedad. Ishiguro no es un hombre, no es Hemingway con un fusil yendo a matar leones por África. Es un hombre parco en palabras, un hombre anodino, un hombre gris, un hombre... Pero trabaja muy bien la ambigüedad. Y lo que hace de las novelas de Ishiguro grandes desafíos intelectuales es la ambigüedad. Entonces, a mí me es muy fácil decir esto, pero si ustedes me invitan a dar un curso sobre el concepto de ambigüedad, pues lo voy a tener muy complicado.
como lo tuve con mis estudiantes de doctorado durante muchos años, cuando alguien me preguntaba qué es la tradición. Entonces, el más listo de la clase, que normalmente es el más tonto, pues es el que levanta la mano y dice: la tradición es el acervo de todo lo que se ha hecho anteriormente y que está a disposición del nuevo escritor. Bueno, pues eso, después de darle muchas vueltas durante 3 años en el libro de Alianza, pues eso no es así. Entre otras cosas porque la tradición no es un concepto diacrónico. La tradición es un concepto sincrónico. Es decir, la tradición siempre está ahí, es una foto fija. Pero es una foto fija en constante movimiento. Como hacen ustedes cuando ven un videoarte, ¿no? Bill Viola o cualquiera, ¿no? Ustedes ven una imagen y dicen: mira, el descendimiento de la cruz de Van der Weyden. Yo lo he visto en el Prado. Pero si se acercan o si se esperan, el verbo esperar, ¿se acuerdan? De cuando la gente se concentraba y esperaba. Si esperan, se dan cuenta de que hay muy progresivos y leves movimientos de algún gesto que hace que se dé cuenta usted de que no está viendo una imagen fija, sino un vídeo. Algo así pasa con la tradición. Es decir, los autores piensan: bueno, la tradición está ahí, es como una membrana, y algunos libros atraviesan la membrana y forman parte de la tradición y otros no. La tradición está en constante movimiento, pero desde el punto de vista de su gestación. Pero desde el punto de vista de cómo es utilizado por el artista, es una foto fija. Por tanto, su movimiento es casi imperceptible, pero es constante. Y por tanto hay una complejidad en casi todo, ¿no? Como hay una complejidad en saber si alguien ha escrito una novela porque es muy bueno. George Orwell, por ejemplo, siempre dijo: yo he sido un tipo engañado por mí mismo durante 25 años. Durante 25 años Orwell no fue Orwell, y él lo sabía. ¿Por qué? Porque el estilo no era propio. Y el profesor Jurado, por ejemplo, acaba de citar a Nabokov. Yo edité la edición de Mira los arlequines de Nabokov, un autor que a mí me apasiona, y a sus estudiantes de Cornell, aparte de decirles: fíjate en los detalles, les decía algo muy, muy interesante. Les decía: el estilo no se conquista. Esto lo dijo en Pálido Fuego, en Pale Fire. El estilo no se conquista, el estilo se deduce. Y ahí la traducción es muy importante. Si el traductor no es fino y no dice deduce, pues eso no vale nada. El estilo se deduce, quiere decir que tú lees, y de forma no siempre consciente, acabas, como en un alambique que destila y acaba en orujo, ¿no? Acabas teniendo tu propio estilo y lo reconoces como tal. Este es mi hijo, ¿no? Por tanto, no es un proceso de adquisición. O dicho de otro modo, el estilo al escritor le allega, ¿no? Le allega, o sea, él lo recibe, pero no lo conquista. No, es un proceso mucho más complejo. Entonces, David Loach habla de estas cuestiones y dice cómo escribir, escribir como quién, que es una palabra muy importante, sobre todo en la literatura contemporánea actual, escribir como quién, es decir, escribir con qué fórmulas, con qué porcentajes de qué contenidos yo quiero escribir. Quiero escribir a la manera de Stieg Larsson, quiero escribir a la manera de Eduardo Mendoza. Si quieres escribir a la manera de Stieg Larsson, tienes que tener un 35% de novela negra, tienes que tener un 25% de erotismo, y si quieres escribir a la manera de Mendoza, sustituyes, como en una bolsa de valores estéticos, ese 25% de novela negra por humor. Y si puede ser británico, British humor, mejor. Entonces, pero es un sistema de porcentajes, es como un ecualizador, ¿no? No sé si ustedes son muy jóvenes, pero los ecualizadores antiguamente eran relativamente cercanos a la vida doméstica, y tú ponías una música y veías cómo iban oscilando los distintos... Bueno, pues es eso, ¿no? Es una cuestión de porcentajes. Cuando alguien genera una tendencia es porque ha conseguido niveles de porcentaje que no eran previamente conocidos, o que fueron conocidos hace muchísimo tiempo. Es decir, el Quijote, por ejemplo, que es la novela más contemporánea del mundo, no hay nada más moderno que el Quijote, es un efecto de eso. Es decir, cuando alguien dice: no, yo no soy el autor del Quijote, está siendo posmoderno avant la lettre, ¿no? Quiere decir que las etiquetas son muy, muy complejas siempre, y no es fácil. Habría que hacer un curso excusándose del por qué ese curso que vas a dar no es un curso, digamos, estable, está en constante movimiento también. Escribir como quién, para qué. Tercera pregunta, voy rápido, aunque no lo parezca. O sea, voy cortándome a mí mismo, pero escribo, como quién escribo, y si escribo como quién, ¿para qué escribo como quién? ¿No? ¿Para qué target de lectores? Pero este tipo, ¿cómo puede ser que sea profesor de universidad y tal? Y dice unas barbaridades. Yo escribo pues de una manera catártica, yo escribo para mí, etcétera, etcétera. Mentira. Yo no he conocido en mi vida, yo empecé con 19 años en la agencia de Carrer Malfeld, y desde una de las últimas adquisiciones de la cartera de clientes, ahora vamos a ir rápidamente a la cartera de clientes, no al catálogo de autores, sino a la cartera de clientes. Entraremos en tres empresas.
una francesa y alemana, una muy importante en Nueva York, de Andrew Wiley, que es el agente de Antonio Muñoz Molina, y luego MB, la agencia en Barcelona que lleva, pues, por ejemplo, a Enrique Vilamatas, para que vean ustedes cómo son tratados los autores en la vida real, ¿no? Y yo creo que es un poco lo que el profesor Jurado quería, pero la pregunta de Loach, de escribir como quién, ¿para qué? ¿Tú para qué quieres escribir como? Bueno, pues yo quiero escribir así porque así yo voy a ganar mucho dinero. Ayer algunos periodistas de algunos medios importantes les presionaban a los editores internacionales que estaban en el Congreso, en mi universidad, diciendo, en el máster, diciendo, ustedes siempre son vistos como personas que quieren generar negocio, evidentemente. Y yo he conocido muchos editores que han generado mucho negocio, que son muy ricos y que han hecho libros sobre ética para niños. Todo es un negocio. No se puede ser purista. Y yo tengo una edición de Nabokov, hice la edición de Patrick Modiano a tiempo para que pudiera estar en el mercado antes de que Modiano dejara de ser el premio Nobel. Me gusta el vino tinto, creo que se puede hablar de si está más acerezado o si es más abocado. Es decir, no crean que yo soy una zarpa de Penguin Random House o de Simon Schuster. Yo los conozco a todos, pero yo soy un tipo que a mí me encanta Kafka. Es decir, no me malinterpreten, pero no seamos tontos. No seamos tontos. Escribir como quién, para qué. Cuando nosotros vamos a la feria de Frankfurt, tenemos un problema muy grave, y es que todos los agentes, yo ya no lo soy, ya dimití afortunadamente para intentar salvar mi vida, o lo que quedaba de ella, pero cuando un agente, podríamos entrar, no quiero perder tiempo, pero hay información. Tú ves una especie de mapa pequeñito con miles de sillas, y en cada silla se sienta un agente internacional, y delante se sienta un editor, en cualquier idioma del mundo. Un sueco con un agente de Nueva York, uno de Barcelona, y otro de Londres, que son las 3 ciudades más importantes del mundo en agencias. El agente le tiene que hacer un resumen en 10 minutos de appointment al editor sueco sobre esa novela. Entonces, claro, cuando venga nuestro autor, digo nuestro autor porque es el autor del curso, habría que decirle, bueno, tú sabes cómo te vende, ¿no? Tú, por ejemplo, si eres un autor muy como John Banville o como Javier Marías, de estilo, tienes un problema a la hora de venderlo, porque ¿qué vas a decir sobre Madame Bovary a un editor sueco? Imagínense que Madame Bovary es el libro caliente, el hot book de la Feria de Frankfurt del año 2016. Y que Flaubert es un tipo que está vivo, tiene 35 años y acaba de publicar. Vale, y yo soy su agente. Y yo llego a Frankfurt. ¿Y yo qué digo? ¿Qué le digo al sueco? Bueno, no sé lo que dirías tú. Yo me espabilaría, pobre de mí, con 5 cafés y diría, bueno, es una mujer adúltera. Y el tipo apunta, novela de adulterio. Y eso es un nicho. Las novelas de adulterio, la novela negra blanda, el polar, son nichos, todos son nichos. Entonces, para que tú seas mejor vendido, tienes que estar en un nicho, porque si no estás en un nicho, o estás a caballo entre 2 nichos, no te saben vender. Ese es el problema. Por tanto, ¿qué autores se venden mejor? Aquellos que tienen grandes historias fácilmente reducidas a un briefing, o reducibles a un briefing, ¿y qué autores se venden peor? Los autores que verdaderamente trabajan la lengua, el estilo. Entonces, las novelas de John Banville, pues casi todas son iguales. Por poner un ejemplo, no lo sé. Pero es más fácil vender a Eduardo Mendoza, seguramente, que a Javier Marías, que son 2 buenos amigos. Eduardo y Javier son muy, muy amigos, y ellos son amigos, y los conozco y sé, ¿a ti cómo te venden a ti? Pues, chico, no lo sé, pregúntale a la agencia Carmen Mancés, y a ti, pues pregúntale a Mercedes Casanova San Lynch, que son sus agentes. Para vender a un autor así hay que saber qué pretende el autor cuando escribe así. Y por eso es escribir con quién, como quién y para qué. Y qué escribo decide cómo escribo, que es la última de las grandes preguntas de Loach. La vieja historia de que cuando todos los científicos tengan las respuestas seguirán quedando las grandes preguntas es una de mis máximas favoritas. Eso es así. De que cuando los técnicos te dan todas las respuestas, tú dices, perfecto, muchísimas gracias, pásame la factura, pero las preguntas siguen ahí. Por tanto, a mí, yo soy más de preguntas que de respuestas. Cuando alguien dice, ¿cómo se hace un plan de marketing muy bueno para que Ruiz Zafón venda 5 millones de ejemplares? Yo puedo hacer 2 cosas. Una, les doy a ustedes el móvil de Mar Rocamora, director general de marketing de Planeta, que es muy bueno haciendo su trabajo. O 2, ser un poco más honesto, menos práctico seguramente, pero más honesto, y decir, depende. Y ustedes anotar, este tipo se sale por la tangente, no quiere contestar. No, la respuesta honesta es, depende. Stieg Larsson, por ejemplo, si yo les pregunto, Stieg Larsson, la serie de Larsson, ¿quién creen que se la inventó?
Entonces, no sé, pues a ver, ¿usted quién cree que se lo inventó? Pues un editor sueco que luego se fue a una feria y ese editor empezó a venderlo. No, se lo inventó una editora catalana que se llama Silvia Sesé, que estuvo en Destino y que ahora está en Anagrama, en la editorial Anagrama, pero estuvo en Destino y, bueno, hizo un viaje, conoció a una persona que conoció a Stieg Larsson, lo quiso leer y desde la lengua española se lanza un libro de una persona cuya lengua materna no es el inglés al mundo entero en inglés. ¿Ven? Porque lo estoy mezclando todo porque todo está mezclado. Es decir, un fenómeno mundial en inglés que nace en una editorial de Barcelona, de una editora en español, ¿no? De un autor que escribe en un idioma nórdico. Bueno, pues ese es el mercado y esa es la situación extraña, ¿no? A la que nos enfrentamos. Dos cuestiones muy rápidas. No hay nuevas tendencias, sino combinaciones y manipulaciones de tendencias preexistentes. Las nuevas tendencias... Hay una empresa de joyería y de perfumería de altísimo nivel que se llama Van Cleef & Arpels, con sede en Ámsterdam, pero es una multinacional, que ahora ha sido comprada por un grupo Louis Vuitton, pero que hace unos perfumes carísimos y buenísimos, pero carísimos. Y estuvo en el Museo de Arte Precolombino Barbé Müller en Barcelona hace como 2 años, todos sus ejecutivos, en una visita corporativa. ¿Por qué fueron a Barbé Müller, Van Cleef & Arpels? Porque hacen joyas. ¿Y por qué les cuento esto? Que parece una anécdota estúpida. Porque fueron a ver las joyas que estaban haciendo los mayas y los toltecas miles de años antes. Y la nueva serie de joyas de Van Cleef & Arpels está basada en joyas de hace 1000 años. Y por tanto estamos en un bucle, en un loop, ¿no? Muy interesante. Y la nueva tendencia, malfíense, ¿no? Y malfíense de los autores que quieren crear tendencia, porque como dice Javier Marías muy bien en los artículos del País de los domingos, si tú tienes demasiado interés en crear una tendencia, la tendencia te devorará. El autor bueno es el que tiene que intentar que terceros lo metan en unos nichos para venderse mejor, pero él no tiene que elegir el nicho. Cuando yo empecé como agente, los autores, no sé, quien fuera, ¿no? Vázquez Montalbán o Mendoza o García Márquez, te decían, mira, mi nueva novela. Y entonces tú te la llevabas el fin de semana y la leías. Todo siempre fuera de la oficina. Por eso dimití después de ya casi 20 años. Y entonces tú llegabas a la conclusión de que te gustaba más, había que retocar, hacer un editing, etc. Pero él te decía que era una novela. Esto ya no funciona tampoco así. Ahora el autor, mañana y después me lo desmentirá, pero en general el autor hoy crea algo y lo da. Y esa persona o esa entidad o esa institución, esa empresa que lo recibe, decide qué demonios es eso. Por decirlo de algún modo, ustedes dicen, mira Javier, tú que tienes muchos editores en tu agenda, te doy mi novela. Y yo la leo en el hotel y te digo, no, es que y mañana le digo a Pepe, dame el teléfono de tu alumno porque es que me dijo ayer que era una novela. Esto no es una novela, esto es un personaje. ¿Cómo que es un personaje? Oiga, no, yo he escrito una novela. No, usted ha escrito una mierda. Y lo único bueno de su novela es el personaje. Y yo le puedo hacer rico a usted, pero le puedo hacer rico a usted con el personaje, porque voy a vender el personaje a una productora de televisión. Y van a crear unos guionistas, no usted, que es muy malo, unos guionistas muy buenos van a crear con su personaje, que sí es muy bueno, una buena serie de televisión. ¿Me entienden? Es decir, se despieza como un cerdo, se aprovecha todo del cerdo. Pies de cerdo, la oreja, el jamón, todo, ¿no? Entonces, alguien tiene que decidir qué es lo salvable para el mercado y la comercialización de eso que el autor antiguamente daba como novela, cuento, nouvelle, poema, soneto, etc. Y estas cosas tienen que ver con conceptos generales como estos que su profesor les pasará. Por eso, digo, la tradición saturada vence a la originalidad quimérica, porque la originalidad es un proceso de comparación, ¿no? Como todo. Eso ya lo dijo T.S. Eliot, muy bien dicho, hace muchos años, ¿no? Es decir, no se puede reconocer el talento si no se conoce la tradición. Reconocer. Yo reconozco si conozco, si no conozco, no reconozco. Por tanto, el autor que no conoce nada y dice, soy un genio, pues alguien valiente, los agentes lo tenemos muy complicado para hablar con los autores, sobre todo con los jóvenes, con los autores consagrados de lo que llamamos el mainstream, no, pero con los jóvenes sí, porque el joven dice, oye, no, perdona, tú no me tocas ni una coma. En cambio, Vargas Llosa es una persona que además es doctor en narratología por la Complutense de Madrid, además de profesor en Princeton. Vargas Llosa es la primera persona que te dice, toma, tienes el manuscrito y tú haz con él lo que creas conveniente y me dices, me justificas todas y cada una de las operaciones de editing que vas a hacer sobre la novela. Y te dice que la última novela,
antes de dimitir como agente después de tantos años, fue La fiesta del chivo. La fiesta del chivo es una novela escrita en contrapunto, con un problema técnico muy grave en uno de los capítulos, y se habla con el autor. Y las obras buenas, de verdad, siempre han sido obras, en realidad, en colaboración, a pesar que la colaboración es un porcentaje relativamente pequeño, ¿no? 3 constataciones en la narrativa contemporánea. Primero, la tendencia no es nacional, es global. Las tendencias nacen ya ni siquiera en países, ya ni siquiera en idiomas. Richard Sharkin, el editor de Bloomsbury que les decía que abrió el Congreso, yo lo invité porque es el presidente de todos los editores del mundo, pero en realidad es un tipo muy listo que venía de Macmillan, de Nueva York, y empezó cogiendo un micro y diciendo: buenos días, estoy feliz de estar en el Congreso Internacional de Editores en Barcelona, quiero pedirles a todos ustedes disculpas por el Brexit, porque ha sido un error estratégico, hemos hecho un ridículo más soberano, y ahora vamos a saber cómo podremos salir del atolladero. Vale. ¿Qué importancia tenía ese comentario? Bueno, pues no sé si ustedes lo saben, pero ayer lo comentaba yo con Pepe Jurado. La empresa de publicidad que está llevando la campaña electoral de Donald Trump, curiosamente, es la misma empresa que ha creado el Brexit. Es decir, que hay empresas con sede en Nueva York que están infiltrando, inyectando, inoculando ideas globales. El mundo editorial es global hace mucho tiempo. Por eso les he puesto el ejemplo de Larson, ¿no? Por tanto, la tendencia no es nacional, es global, no depende del idioma, muy importante, no depende del idioma. Es cierto que hay idiomas más cercanos a determinados contenidos y a determinados estilos. El francés es un idioma muy barroco, y por tanto el francés es bueno para novelas largas, el español es bueno para el cuento, el inglés es el mejor del mundo para el cuento, porque el inglés es un idioma muy breve y es un idioma muy intuitivo. El alemán es un idioma mucho mejor para la reflexión. Por tanto, el modelo Thomas Mann es un modelo que le viene dado no porque él decida ser Thomas Mann, sino porque el idioma es uno de los culpables de que Thomas Mann pueda ser Thomas Mann. Lean, tachen Thomas Mann, pongan a un austríaco, no sé, pongan a Thomas Bernhard o pongan a Peter Hanke. El alemán va con la sintaxis compleja, con el barroquismo, con la reflexión. El inglés va con la inyección, ¿no? Breve, y por tanto los géneros y los idiomas evidentemente que tienen una relación, y en el sector editorial hay que saberlo, no solamente en las aulas universitarias, ¿no? Y las tendencias se suceden con cada vez mayor rapidez. Esto matará aquello, que es una frase famosa de Umberto Eco. Eco daba clases en Bolonia sobre cuestiones de semiótica, pero tenía Umberto Eco una pasión de la que habló, por cierto, en la universidad en el 2010, cuando lo invitamos, que es James Bond. James Bond. Entonces, él creó la Asociación Mundial de Estudios Bondianos. Entonces, ¿cómo es posible que Umberto Eco, que fue uno de los máximos expertos en comunicación que ha habido en la historia de Occidente, pero además era el asesor personal de los distintos y sucesivos presidentes de la UNESCO, crease una asociación de estudios sobre James Bond? ¿Cómo es posible que el nombre de la rosa y James Bond vayan juntos, ¿no? Entonces, ¿por qué les pongo este ejemplo? Porque es un catedrático de semiótica, ni siquiera es un escritor. Él escribió el nombre de la rosa como una apuesta con un amigo, pero eso es el único que lo ha hecho. No, lo hizo Gombrowicz. Witold Gombrowicz se jugó una cena con un amigo, no una cena, una comida, no quiero mentirles, pero hizo una apuesta con un amigo suyo en Viena a que era capaz de vender 1 millón de ejemplares, a que era capaz de dejar de ser un escritor de fama, de peso, estudiado en las universidades, y pasar a ser un autor de bestseller. Y lo hizo. Lo hizo. Se llama Los Hechizados. La novela Los Hechizados. Vendió 1,5 millones de ejemplares. Quiero decir que cuando el gran escritor decide ser un escritor de grandes ventas, puede hacerlo. No hay compartimentos estancos, ¿no? ¿Tú de qué eres? ¿De arte o de literatura? Ah, ¿qué pasa? ¿Que la literatura no es un arte? No, eso lo dice el ministerio, pero la vida real no. La vida real lo mezcla todo mucho más, ¿no? Bueno, entonces aquí ya lo verán con calma, no hay tiempo de esto, pero yo he puesto las certezas del mercado actual en literatura, y he puesto banalización, y he puesto algunos ejemplos. Banalización es indudable, el asesinato de la escala de valores, eso lo dijo Claudio Magnis en un texto que les recomiendo, como las gramáticas de la creación de Steiner. Steiner se nos morirá en 1 o 2 años, está muy mayor ya. Y por eso le hicimos la entrevista en Babelia el sábado pasado. Steiner es un tipo
que dice verdades como puños y las justifica de una manera asequible para un público intelectual que no necesariamente sea especialista, ¿no? Claudio Magnis dijo que todavía eran necesarios los poetas en la República, haciendo un juego con el mundo clásico, y yo, lo que lo respeto mucho, hablo del asesinato de la escala de valores, ¿eh? Es decir, si yo les hago otra encuesta, si tuviéramos también tiempo, ¿no? Si tuviéramos tiempo, ¿cuántas cosas haríamos? Una encuesta sería, a ver, no sé, Vázquez Montalbán, ¿dónde está? ¿En commercial fiction o en literary fiction? ¿Está en lo más alto de la literatura? Yo creo que está en un 7,5, yo estoy, ¿no? Pero, y hay autores, por ejemplo, que tienen derecho a hacer novelas banales, novelas de sustento, novelas alimenticias, y luego hacer obras maestras. Y ningún autor hace solamente obras maestras, y seguramente ninguna de las obras banales lo son en el 100%. Y esto creo que es muy bueno que ustedes lo tengan en cuenta como una cuestión de higiene intelectual. El autor muy bueno a veces es muy malo. ¿Muy malo como los malos malos? No, pero a veces hay autores muy buenos que hacen obras muy malas. Y voy a poner el ejemplo de un amigo personal, que es Eduardo Mendoza. Eduardo escribió La Isla Inaudita, fue un fracaso. Entonces, ¿qué hicimos con La Isla Inaudita en la agencia? Pues cogimos La Isla Inaudita y le dijimos, Eduardo, vamos esto es lenguaje puramente editorial, vamos a dejarlo reposar. Dejarlo reposar es coger el manuscrito de La Isla Inaudita y ponerlo en un cajón, y irnos a las ferias internacionales, o mandar, bueno, en aquella época no había emails, pero mandar un email con un PDF del primer libro de Eduardo Mendoza, pero no del último, porque el editor siempre quiere el último. Pero a veces el último es muy malo. Y a veces es malo por culpa del editor, porque el editor le hace firmar un contrato. Y ahora no podemos entrar en el mundo de los contratos, pero el mundo de los contratos tendría que ser estudiado en las universidades de letras, para que los profesores no tuvieran que mentir, como hacemos tú y yo, constantemente, diciéndoles a nuestros estudiantes que Juan Marsé, o Javier Marías, o Peter Hanke, o Ches Notteboom, o Ian McEwan, o Philip Roth, acaban de escribir su novela, que han estado pensando reposadamente, en un jardín inglés, y finalmente pues han decidido que ya está, y la han retocado, la han visto como un pintor, y la han deliberado, digamos, ¿no? La han entregado. Esto no funciona así, entre otras cosas, porque y déjame un segundo antes de pasar a la siguiente cuestión, porque es muy interesante, creo yo, que se den cuenta de que cuando un autor es muy, muy famoso, no digo que sea un superventas, digo famoso, o sea, conocido, famoso en el buen, no notorious, ¿no? Un autor famoso. Cuando un autor ya está en el mainstream, es menos libre que antes de serlo. Es una paradoja. Es decir, cuando Javier Marías escribe Todas las almas, Javier Marías se puede poner el mundo por montera. Es libre, Javier. Cuando Javier Marías es un candidato por cuarto año al premio Nobel y está en Penguin Classics, porque está Cervantes, creo que está Cervantes, Lorca, Calderón... Borges, creo. Sí, pero Borges no es español. Ah, vale. Sí, bueno, en la lengua española... Sí, pensaba en claro, en español. Sí, está Borges, pero sí, hay 5, 6, igual me olvido uno, no hay 1000, hay 5. Bueno, pues Javier ya está ahí, quiero decir que está en el mainstream, top mundial, ¿no? Pero Javier tiene que firmar unos acuerdos para que Alfaguara le publique, y Alfaguara es Penguin Random House, porque lo compró Penguin. Y Penguin es Bertelsmann, ¿lo ven? Bertelsmann tiene a Penguin Random House, Penguin Random House compra a Alfaguara. Es decir, que a Javier le hacen firmar, como todos nosotros, los agentes, hacemos firmar a los autores, y los editores nos obligan o nos fuerzan para pagarnos, y que nosotros paguemos a nuestros autores, firmar unas cláusulas. Y esas cláusulas dicen, por ejemplo, el autor futanito del mainstream no entregará su nueva novela más tarde de... No sé si alguno de ustedes tiene familia de abogados. Los abogados siempre dicen, no más tarde de el 12 de mayo del 2018. Carajo, pero ¿qué día es hoy? Si estamos en julio del 16, tengo 2 años. Entonces, ¿dónde está o qué queda de la libertad de creación de alguien que dice hasta que yo no sepa que lo que ya he hecho es lo que quiero hacer, no te entrego? Esto no funciona así. Susana Tamaro, ¿saben? Susana Tamaro, Donde el corazón te lleve. Susana Tamaro escribió Donde el corazón te lleve. Funcionó muy bien. Vendió el primer 1.000.000 de ejemplares muy rápido. ¿Qué hicieron sus editores en Sex Barral? Quiero un Tamaro cada año y medio. ¿Por qué? Porque Tamaro era el 15,8% de la facturación de Sex Barral, que son los editores de... Por tanto, si ustedes suman Susana Tamaro a Eduardo Mendoza
y hablan con Elena Ramírez, que es la gran editora de Sage, del Grupo Planeta, a quien el profesor Jurado había invitado, pero la han operado del menisco y no ha podido venir, y si no la hubieran conocido, y que es profesora de mi máster, somos amigos hace mucho tiempo. Elena es una mujer, es una ejecutiva, y Elena sabe que quiere tener o una Susana Tamaro, entonces, ahora Susana Tamaro está muerta, o un Eduardo Mendoza cada tanto tiempo, porque si no, la facturación, la cuenta de resultados, no es la que le exige el grupo. Y si la cuenta de resultados no es la que se espera, no hay dinero para pagar a otros, ¿no? Para que vean, y por tanto he puesto banalización, contaminación, la muerte de los géneros químicamente puros, que eso es verdad. No hay géneros, no hay obras químicamente puras. Hay hibridismo, todo es híbrido. Todo es híbrido. La novela negra, antes era novela negra. ¿Se acuerdan de Agatha Christie? Aquella mujer, Agatha Christie era novela negra, 100%. Había una mujer o un hombre que acababa muerto. Y tú tenías que saber quién lo había matado. Y toda la novela era eso. Hoy en día nadie hace novela negra sin sexo. Entonces, hay un porcentaje que injerta, como en La Viña, injerta un 15% de sexo, un 20% de política actual. ¿Qué hacen las series de televisión? Pues si un club de fútbol importantísimo o un país gana la Eurocopa, los guionistas están 24 horas para decir que ha ganado Francia la Eurocopa, ¿no? Con lo cual el espectador está empezando a confundir, como quiere el guionista, el mundo real con el mundo de la ficción. Es ficción, pero me están dando datos reales. Esos injertos son constantes. Y ahora los géneros químicamente puros no venden, no existen. Por eso contaminación, banalización. Y he puesto el ejemplo de Pascal Quignard, pero no tengo tiempo de esto porque quiero ir a ver manuscritos. Fragmentación. Claro, fragmentación es muy importante la fragmentación. ¿Por qué? Pues porque los autores no son tontos. Los autores lo que quieren es vender. No hay yo no he conocido jamás un autor, y empecé con 19 años, nunca jamás he conocido un autor que me haya dicho, no, yo no quiero vender, yo quiero ser bohemio. Yo quiero pasar hambre. Yo esto no lo he conocido. Lo que sí he conocido son muchos autores que lo han dicho, pero no autores que lo hayan querido. Nunca encontrarán autores que lo hayan querido. Nunca. Háganme caso, que soy muy viejo. O sea, no, es una charla de café, no, yo escribo para ahuyentar mis fantasmas. Sí, sí, todo eso está muy bien, pero eso es el escritor, no el autor. Eso es en tu casa, los domingos. Pero en el momento en que quieres salir a la palestra pública, automáticamente eso se convierte en otra cosa. Y la fragmentación, esto venía porque los autores son muy inteligentes, les decía yo. ¿Por qué son inteligentes? Hombre, son inteligentes porque saben que tienen que escribir cada vez más cómo van a ser leídos. Pero esto es un mecanismo de la industria comercial. Es decir, yo lo que hago es generar lo que yo sé que el público me va a comprar, que es lo que llamamos la edición de audiencias. Ya no se editan libros, se editan audiencias. Blackie Books, por ejemplo, que son alumnos míos del máster y crearon Blackie Books, Jan Martí dice, no, yo creo una comunidad de personas que quieren productos como esto. Y entonces, ¿yo qué hago? Genero el producto que ellos quieren. ¿Esto siempre ha funcionado así? No, antes funcionaba al revés. Yo sacaba el producto y decía, hola, vendo crecepelos, y entonces ustedes decían, pues mira, como soy calvo voy a comprar un crecepelo. Pero esto ya no funciona así, ya nadie saca crecepelos para los calvos. Lo que hacen es reunir a los calvos y decir, como tengo calvos, pues hago crecepelos. Y si tengo melenas rubias maravillosas, pues vendo peines. ¿Lo ven o no? Entonces no hay ninguna diferencia, créanme, entre los peines y los libros. La única diferencia es que el libro afecta al cerebro y el peine solamente a la cabeza. Pero el sistema de generación de lo que ustedes y yo podemos comprar en la librería Manuel de Falla es un sistema basado fundamentalmente, no hablo de poesía, fíjense, poesía es otra cosa. Pero el haiku lo leían cuatro frikis que querían leer poesía japonesa. Pero alguien se inventó las apps y alguien se inventó las descargas de haikus. Entonces tú tienes una suscripción, pagas 0,00005 euros y tienes un haiku diario. Y antes de entrar en la ducha, oyes cling en tu smartphone y te sale un haiku. Con lo cual, la tecnología devuelve la vida a géneros que habían muerto y la tecnología nos obliga a fragmentar. Porque ustedes y yo ya no leemos como leían nuestros abuelos, ¿no? Yo cuando leo cada mañana los 2 o 3 diarios que me interesan de distintos idiomas, de distintos países, para saber la realidad, que es la única manera de hacerlo, porque si no todos te mienten, cuando entro en El País o en el New York Times, que está lleno de banners y está lleno de anuncios, además con audio, y estás todo el día cerrar. Entonces, Steiner lo vio hace mucho tiempo en el inicio de Internet.
Esto es un mundo, y el otro mundo es el de la concentración para la generación de contenidos literarios, de contenidos con voluntad de perdurabilidad. La voluntad de perdurabilidad es uno de los índices fundamentales del arte. Sin voluntad de perdurabilidad tenemos creadores de contenidos. Por eso cada vez más ustedes y yo haríamos muy fácilmente una lista de autores cuya obra siguiente es de un género o de un nicho o de una tendencia distinta de la anterior. ¿Ven por dónde voy? Van dando tumbos, ¿no? Yo no voy a decir que se están prostituyendo, porque yo he sido agente muchos años y por tanto mi vida es del copyright y de los autores. Pero es un cierto tipo de prostitución. Susana Tamaro, ¿por qué ha muerto? Pues ha muerto porque le dijeron, queremos Susanas Tamaro, Susana. Querida Susana. Cara Susana. No queremos un nuevo libro de Susana Tamaro. Queremos una nueva Susana Tamaro. Quiero yo un Tamaro. No sé cómo se dice, ¿no? Yo quiero un Kandinsky. Este es un Kandinsky. No, esto no es un Kandinsky. Este es un Picasso, ya, pero es que a Kandinsky ahora le gusta Picasso. Y ahora pinta como Picasso. Pues ya no me gusta Kandinsky. O sea, ¿a mí qué me explicas? Yo quiero Kandinskys. Yo quiero Tamaros. Y entonces, y eso va coartando, de ahí el título de La imaginación en la jaula, ¿no? Las razones de la creación coartada. Bueno, para ver esto de una manera más, digamos, todavía más clara, podríamos entrar, por ejemplo, en la agencia de Andrew Wiley. Andrew tiene una agencia con 1000 autores en Nueva York, en Manhattan, y tiene autores de más de 30 idiomas, lo cual demuestra que un agente de Nueva York puede hacer una buena tarea para un autor como Muñoz Molina. Quiero que vean aquí varias cosas, rápidamente. La primera, aquí pone Client List. Si clico aquí, me salen los autores. Claro, fíjense, no pone autores, pone clientes. Pero hagamos un estudio de 3 segundos sobre los autores de una de las 3 grandes agencias internacionales de escritores. Por ejemplo, el rey Abdullah II. ¿Le suena el rey Abdullah II como uno de los grandes novelistas actuales? A mí no. Pero, por ejemplo, si nos vamos, digamos, deteniendo por aquí, pues estará Philip Roth, estará Norman Mailer, ¿lo ven? Herederos de Norman Mailer. Y si vamos a la R de Roth, pues veremos Roth. Y veremos a Claudio Magris, autor italiano vivo. Y veremos a Calasso, autor italiano vivo y editor. Y veremos a Muñoz Molina, autor español vivo. Y los llevan desde Nueva York, ¿no? ¿Lo ven? Y aquí, miren, está Mishima, ¿no? Los herederos de Mishima, ¿lo ven aquí? Y está Andy Warhol, porque Andrew fue muy amigo de Andy Warhol. Y está Sting. ¿Y por qué está Sting en una agencia que es agencia literaria? The Wiley Agency. The Wiley Agency. No pone The Wiley Literary Agency. Agencia literaria Carmen Balcells. William Morris era de William Morris Literary Agency. Ahora es William Morris Talent Agency. Me es igual a qué se dediquen ustedes. ¿Tienes talento? Psst, ven conmigo. Yo ya te diré a qué te tienes que dedicar. ¿Se acuerdan de lo que decía del personaje? Con un buen personaje de una pésima novela, yo puedo generar muchos más beneficios a mi autor que intentando hacer caso de mi autor. Porque el autor lo que quiere es ser novelista, pero tú sabes que no lo va a ser nunca. Entonces yo le digo, no seas novelista, porque eres malo. Pero eres muy bueno, has creado un personaje, por ejemplo, infantil importante, como Harry Potter. ¿Se imaginan? Harry Potter es un personaje precioso. Rowling escribe relativamente bien, pero lo que mejor hace Rowling es crear a Harry Potter. Rowling, desengáñense, no pasará a la historia de la literatura inglesa. Pasará a la historia de la edición inglesa, pero no de la literatura inglesa. ¿Lo ven? Por tanto, cartera de clientes. ¿Ven lo que hago? Estoy usando el scroll para que tengan esta idea. ¿Lo ven? Es intuitivo, ¿eh? Y hago así, ¿no? Y el resultado son 1000 autores. Entonces, qué horror, qué mareo, Javier, no, estoy abrumado. Bueno, pues hay un grupo de 5 personas que se dedican a vender estos 1000 autores de más de 30 idiomas, lo cual no les crea a ustedes la sensación de que eso desmitifica un poco los grandes autores. Tener a Philip Roth al lado de Claudio Magris, o Claudio Magris al lado de Ian McEwan en la misma, o de Muñoz Molina o de Javier Marías en la misma lista. Es una lista, es una cartera de clientes, es la cartera de clientes de Siemens. Es la cartera de clientes de Siemens. Y está bien que sea así, porque si no existiesen empresas como estas, seguramente todo iría mucho más lento, ¿no? Ahora, evidentemente, estas empresas, que somos intermediarios, somos los que defendemos los derechos de los autores,
delante de las grandes multinacionales. La multinacional sabe cuáles son las tendencias que hay que cuidar y cuáles las que hay que suprimir. Y yo tengo que estar 50% haciendo caso a mi autor, 50% aconsejándole de cómo funciona el mercado, ¿no? Bueno. Y ahora una última cosa aquí, y es aquí en Submissions, es decir, hola, soy un autor de Cádiz, soy muy bueno. ¿Quién lo dice? Yo. Lo primero que tiene que hacer un autor es creerse realmente que es muy bueno. El autor que te diga, bueno, yo no lo sé, hago lo que puedo. Yo, de entrada, como agente, le he dicho, y estuve casi 17, 18 años, yo, oiga, mire, la reunión se ha acabado. Mi tiempo es muy valioso, ¿no? Ya sé que estoy hablando más como ejecutivo del mundo editorial que como profesor, pero les he dicho que la metamorfosis de Kafka fue una novedad editorial. Alguien fue vendiendo la metamorfosis de Kafka. Entonces, lo siento, no tengo tiempo. Entonces el tipo se queda como, pero caramba, no, yo no tengo tiempo para escuchar un minuto más a un tipo que viene a una agencia internacional, que tiene 5 premios Nobel, a decirme que no sabe si es bueno. Si usted no sabe si es bueno, no me haga perder el tiempo. Váyase, ande, buen hombre, váyase a su casa, decida si es bueno, y cuando usted ya decida que es bueno, vuelva, pero no me haga perder el tiempo. ¿Me siguen por dónde voy? ¿Por qué? Porque en estos momentos la ratio entre oferta literaria y demanda literaria está en unos 500-1. En números reales. Es decir, hay 500 veces más creadores de novelas, de ficción, de non-fiction, de contenidos más o menos literarios, que demanda. Y las plataformas de autoedición han disparado esto hasta límites prácticamente insufribles. Es decir, porque ustedes, si quieren, no necesitan ningún editor, ningún agente para llegar al final. ¿Por qué les explico esto? 500 veces más personas se escriben por cada persona que quiere publicar para esto. Submissions, cuando ustedes tengan novelas o amigos que tienen novelas y vayan a las grandes editoriales y a las grandes agencias, tienen que ir aquí, tienen que poner el puntero aquí en Submissions y hacer clic. ¿Y qué pone en Submissions? Pues pone la vida real. The Wiley Agency does not currently accept unsolicited submissions. O sea, no thanks. No tengo capacidad empresarial suficiente para poder atender ni al 1% de las peticiones que tengo de clientes posibles, de posibles clientes. Y por tanto la respuesta es, si no te digo nada, no me molestes. Por eso las grandes agencias del mundo no tienen webs. Y las webs que tienen son como esta. ¿Esta es la mejor web del mundo? No, es una web cutre. Pero yo no la llamaría cutre, yo la llamaría la web que esa empresa quiere tener. Hola, soy Andrew Wiley. ¿Quién soy? Soy esto. Aquí hay 8 premios Nobel. Carmen Martín tiene 5. ¿Cuándo? Carmen Martín se ha muerto. Murió ahora hace un año. Su hijo ahora es el nuevo amo de Carmen Martín. Una agencia con 350 autores. Este año han hecho su web. La agencia Carmen Martín no tenía web. La gente no lo podía creer. Pero si la zapatería de al lado tiene una web. Ya, pero la zapatería de al lado necesita que la gente entre a comprar zapatos. La agencia Carmen Martín no. Todo el mundo sabe quién es la agencia Carmen Martín. Todo el mundo sabe en el mundillo quién es Andrew Wiley. Tener el mail de Andrew Wiley es un tesoro. Porque puentea, si no, no llegas. Porque te dicen no. Lo siento. Estamos completos, como los hoteles. Estamos completos. Respecto a la cuestión... voy acabando. Tú controlas, ¿no? Yo... Bueno. ¿No? Tú me vas avisando, sí, me cortas, me censuras. A ver, Susanna Lee Associates es una agencia de capital alemán y francés con sede en Londres y en París, de autores también muy, muy importantes. Ahora voy a hacer otra cosa con esta empresa, que es, en lugar de hacer lo que hemos hecho en Nueva York con Andrew Wiley, decir, ¿lo ven cómo los autores son tratados como clientes? ¿Lo ven cómo no son catálogos de autores, sino que son carteras de clientes? Bueno, pues ahora vamos a hacer lo mismo aquí en Submissions, ¿lo ven? Siempre Submissions, o sea, tú eres escritor, tú eres creador de contenidos, vale, yo te puedo ayudar. Entonces, entra y yo te diré qué es lo que me interesa o no. ¿Tú encajas en lo que a mí me interesa? Sí, pues estupendo. No, pues no te molestes. Y ahora van a ver algo que les va seguramente a sorprender. A mí no, porque yo me dedico a esto. Pero si yo entro en Submissions, fíjense lo que pone aquí, ¿no? Siempre estamos buscando, ¿no? We always on the lookout for exciting new talent, ¿no? Estamos constantemente buscando talento. ¿Talento? ¿Qué es el talento? No lo sé. Yo en el Desguace de la Tradición hay un capítulo sobre eso. Es decir, yo quizá el resumen de mi vida profesional siempre ha sido intentar explicar el talento a mis estudiantes, a mis lectores del país,
a mis colegas editoriales, yo cuando tenía que decir, esto vale $50.000 y esto es una porquería. Pero Javier, ¿pero qué dices? Si es lo mismo, ¿no? No es lo mismo. No es lo mismo. Los arquetipos de la filología clásica, ¿no? La fuente común, ¿no? Que se perdió, ¿no? No, esto y esto son casi igual, pero no es lo mismo. Esto es de verdad y esto no. Es como el kitsch, ¿no? Que ya lo hablábamos, me parece, tú y yo un momentito, ¿no? Lo de granujas de medio pelo, ¿no? No sé cómo se llama en inglés la película de Woody Allen. Una mujer que hace galletas y se hace famosa con las galletas y Woody Allen es el marido. Llega un momento en que ella vende las galletas en cantidades absolutamente industriales y es riquísima. Y quiere tener un Kandinsky. Y le llama un Popinski o un Chipinsky. Y le dice, no, es Kandinsky. Bueno, es ese, yo quiero uno de esos. Y como lo puede pagar, pues lo compra y lo cuelga. Entonces, kitsch es el reconocimiento sin el previo conocimiento. Ella no sabe quién es Kandinsky, pero quiere un Kandinsky. Reconoce a Kandinsky, pero no lo conoce. Que es un concepto fundamental. Yo reconozco leyendo una novela a alguien, pero no lo conozco de verdad. O sea, esto me suena a Cervantes, pero no he leído el Quijote. Lo que llamamos el eco, lo que Steiner llama el eco fértil. ¿Por qué el eco fértil, que es un oxímoron? Porque eco es repetición y fértil, teóricamente, es paradójico. El eco no puede ser fértil. Hola, 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 hola. Pero él dice, sí, el eco es fértil porque el eco es la evocación y todo texto está basado en otro, ¿no? Entonces, ¿a dónde voy rápido? Siempre buscamos talento, etcétera, tal. Pero, as we receive a large number of submissions, es decir, como ustedes, hasta el último de ustedes es novelista, todos son novelistas, salgan a la ciudad de Cádiz, alguien ha escrito algo seguro, oye, ¿usted ha escrito algo? No, bueno, tengo algunas cositas, ¿no? Es impresionante. Sí, ayer se quejaban todos los editores de que cada vez se consume menos. Se consume menos, pero se produce más. Hemos perdido la autocrítica. ¿Por qué? Porque todo el mundo se hace selfies. Entonces, yo me hago un selfie en la bahía de Cádiz y quedo más o menos. Pero cuando yo no escribo, pero cuando alguien escribe algo, se gusta tanto. Y si tiene followers en Twitter, se gusta más. Y llega a la conclusión de que es bueno. Y él se vende como bueno. Y algunos son tan torpes que no se dan cuenta de que esto es un mecanismo que se llama narcisismo. Y hay selfies artísticos, y hay mucha gente que no son escritores, ni tienen afán de perdurabilidad, ni conocen la tradición, ni siquiera saben las técnicas mínimas de la escritura. No saben nada, pero escriben lo que creen que es bueno y se hacen un selfie artístico. Y eso pretenden que pase la membrana del mercado, ¿no? Como no la pasan, se autopublican. Alguno que se autopublica es bueno de verdad, entonces llega el zarpazo del mundo profesional y lo toma, ¿no? Entonces, ¿qué dicen los agentes de Susana Lea? Dicen, mira, como tenemos tantas miles de ofertas de autores, no damos abasto, entonces vamos a poner unas reglas del juego. Bueno, y ahora es para que vean cómo una agencia en Londres o en París... Mire, como no damos abasto, no queremos poetas, no queremos autores de teatro, no queremos guionistas, no queremos nada de ciencia ficción, no queremos libros educativos, no queremos cuentos y no queremos libros ilustrados. Y luego, que esto no está mal, ¿eh? No queremos cuentos, no queremos ciencia ficción. Otras agencias dicen, no, nosotros no queremos, por ejemplo, no queremos novela negra, porque la novela negra es un nicho que se está saturando. Esto es como un reloj de arena, ¿no? Tú descubres el primer granito de arena y ¡pap!, haces así, ¡clac! Entonces empieza a caer, a caer, a caer, a caer, a caer. Y tú ya vas viendo, en el sector, vas viendo cuánta arena queda por caer. Y cuando ya queda muy poca arena por caer, te das cuenta de que el nicho está muriendo. Y cuando el nicho está muriendo, los scouts, el scouting, ¿no?, los que van por los mercados viendo nuevas tendencias, igual que hacen los de la ropa, los de Inditex, los scoutings, tienen una presión brutal para poder descubrir nuevos nichos y volver otra vez a darle la vuelta al reloj de arena. Y por eso tú no puedes llegar muy tarde a un nicho. Y por eso ahora alguien que hace Polar, pues está llegando tarde. Igual que Stieg Larsson. El sexo duro blando ya no vende. Las historias de Donde el corazón te lleve hace ya pues aproximadamente 10 años que no venden. Pero en cambio vende la chick literature, ¿no? Ahora no podemos hablar de etiquetas, quizás luego con alguna pregunta, ¿no? Pero es decir, hay etiquetas que dicen, estas novelas tienen algo en común, que son novelas para mujeres, urbanas,
muy independientes, ejecutivas, entre 35 y 50 años. Y el target está clarísimo, y eso es chick literature. Y para ver esto podríamos entrar en cualquier librería. Podemos entrar en Amazon.com. ¿Cómo entran en una librería? ¿Cómo separan los libros en unas librerías digitales o no digitales? Pues por etiquetas, ¿no? Romance, fantasy. Entonces, los que están en medio son los que más dificultades tienen. Bueno, para poner un último ejemplo, MB, la agencia de Mónica Martín, que es la agencia de, por ejemplo, de Enrique Vilamatas, ¿no? Autores representados, van ustedes autores representados. Y aquí está, por ejemplo, yo digo, hay miles conocidos, pero pongo Vilamatas porque creo que a lo mejor es el que más ustedes conocen. No lo sé, pero déjenme usar a Vilamatas, que aquí está Enrique y aquí están todos sus libros, uno por uno. Entonces, es una muy buena web para entender cómo funciona el mercado de la narrativa contemporánea. Porque entonces, ustedes, por ejemplo, no sé si han leído a Enrique Vilamatas, pero Bartleby y compañía, por ejemplo, es un libro importante, un libro conocido. Yo clico en Bartleby y compañía y entonces me dice, es la cubierta de la edición original, y me dice algo muy importante, me dice qué editores extranjeros lo han traducido. ¿Cómo lo han traducido? Porque se lo ha vendido su agente. Dime a quién te he traducido y te diré qué tipo de autor eres. Es otro indicador para saber qué contenido tengo. Si yo veo que aquí en Alemania lo ha publicado Nagel, pues yo sé que es una editorial como Surkamp o como Fischer o como Kiepenheuer, son editoriales muy literarias. Si yo les pregunto a ustedes, ¿tú crees que Anagrama es más literario que Plaza y Janés? Me dirán, hombre, no, Javier, ¿qué dices? Anagrama es alta literatura y Plaza y Janés es comercial. Vale. Cuando en la diapositiva del PowerPoint anterior hablábamos de uniformización, hablábamos de que hace 20 años lo que era alta literatura y era literatura media o era puramente comercial estaba clarísimo. Pero ahora ya no. Ahora hay editoriales muy literarias que tienen que subsistir de vez en cuando incorporando a sus catálogos autores que no son de ese nivel. Y por tanto las editoriales ya no tienen tan claro el perfil de lo que llamamos la línea editorial, ¿no? Bueno, esto que la prensa ha dicho, los distintos premios que ha tenido, esto es una información puramente editorial. Son lecturas no de crítica literaria. Los agentes y los editores no hacen crítica literaria. No interesa la crítica literaria. Lo que hacen son briefings comerciales. ¿A qué tipo de target de lector va? Si es una literatura más para mujeres que para hombres. Es muy importante. Fíjense que todo gira en torno a la mujer. Pero no porque las mujeres nos hayan parido a todos, sino por algo mucho más evidente, y es porque las mujeres leen. Y los hombres no tanto. Y las mujeres leen a pesar de que... No, estas son estadísticas. La cuestión es que de cada 4 lectores, 3 son mujeres. International Publishers Association, IAT, es decir, esto es así. Es decir, las mujeres son muy importantes para el sector porque los hombres leemos mucho menos y por tanto una serie de decisiones de mercado funcionan así. Quería enseñarles a ustedes... ¿Dónde lo tenía yo? Aquí está, aquí. Algunas cosas que yo, un poco porque es un curso de literatura, a pesar de que el profesor Jurado quería bueno, ha puesto un título que está a medio camino entre el mundo empresarial y el mundo literario. Por ejemplo, es la página 240 de un manuscrito de Javier, Baile y Sueño, con una serie de modificaciones. Entonces yo he traído aquí un montón, ustedes podrán jugar con ello, verlo, pero lo que quiero que vean es que, por ejemplo, el mundo de la creación literaria es muy difícil de explicar porque, como decía William Faulkner, muchas veces no es una experiencia lo que te lleva a generar una novela, sino es una imagen. La imagen de aquella niña pequeña con las braguitas manchadas de barro, porque está subida a un peral, porque quiere ver a ver si ve a su abuela que la van a enterrar, acaba de morir, y hace así, y sus hermanos abajo le dicen, Katie, ¿qué? ¿Ves algo? ¿Ves algo? Esa imagen de infancia de Faulkner es el ruido y la furia. Por tanto, ahí también mentimos muchas veces todos los profesores de universidad cuando intentamos decir, no, porque la literatura nace de la literatura. Bueno, sí, pero a veces una imagen genera una novela. ¿Cuántos días tardó Kafka en escribir, no en publicar, en escribir La Metamorfosis? 2 semanas. 2 semanas de noviembre. 2 semanas de noviembre. Perdonen que sea tan de perogrullo, pero cuando alguien me dice,
Mira, Javier, es que el examen me salió mal porque no tuve tiempo. Cuando acaba de pronunciar la palabra tiempo, yo hace 10 minutos que estoy en el bar. ¿Me siguen? Esto no es la vida real. A ver, ¿usted se sabe el teorema de Bolzano? No, vale. Pero dame un mes encerrada en el aula, te pongo un examen y te doy un mes. ¡Un mes! Un examen de un mes. ¿Tú sabes el teorema de Bolzano? No, pues suspenderás igual. Entonces no perdamos el tiempo. O lo sabes o no lo sabes. Si lo sabes, me lo dices. Y en 5 minutos me pones el teorema. Entonces, hay que tener muchas cosas en cuenta. El tiempo no es un valor, no es un índice, digamos, útil para valorar estéticamente en el mercado una obra literaria. Una persona puede en 15 días crear la Metamorfosis y alterar la faz de la tierra literaria, y una persona puede estar 20 años encerrada en un hotel de Venecia con todas las comodidades y hacer un bodrio. Y por lo tanto esto también hay que tenerlo en cuenta. Y los editores saben oscilar entre los autores que son capaces de tener mucho talento en muy poco tiempo y los que necesitan demasiado tiempo para obras de poco talento. Y esto es otra dinámica del sector. Lo que quería que vieran aquí son... No tenemos tiempo, pero ustedes lo tendrán, ¿eh? Pero fíjense, este es un manuscrito, no les digo de quién es, ahora lo verán, pero fíjense en el manuscrito. Es un manuscrito, bueno, caótico, pero con pocas alteraciones, con poca corrección. Aquí hay una, ¿ven? Aquí hay una pequeña, para hablar de creación literaria. Aquí hay un añadido, etc. Martin Amis, London Fields. Martin Amis escribe como hacía Kafka. No está aquí, lo reproduje yo, igual que el manuscrito Rosenbach del Ulises, que está en Filadelfia, en el Rosenbach Foundation, y elegí yo para que la gente pudiera ver el Ulises de Joyce de verdad, por dentro, las páginas que a mí me interesaban, ¿no? Ahora lo veremos al final. Pero aquí, fíjense, tienen ustedes de todo. O sea, tienen autores que en una página escriben a lo mejor esto durante una semana y luego lo tachan todo. Todo. Julian Barnes, ¿no? Y luego hay ejemplos muy curiosos, ¿no? Calvino, por ejemplo, estaría más cerca de Kafka, ¿no? El vómito total. Miren el Calvino. Digamos, la creación entendida como una encrucijada, pero no una encrucijada global, una encrucijada lineal, sintáctica. Al final de cada camino es el final de cada frase. Y luego se tacha, se vuelve atrás. Este es un caso de Cela, que es muy... la colmena de Cela. Esto no son pruebas de imprenta, ¿eh? Esto es la máquina de escribir de Camilo José Cela, de la colmena, por tanto, imagínense, 40 años antes del premio Nobel. Entonces él iba generando distintos mecanismos, distintas versiones, él escribe, tacha algunas cosas, añade otras y al final lo tacha todo. ¿Ven? La línea vertical lo tacha todo. Tenemos casos, por ejemplo, este es famosísimo, Desayuno en Tiffany's. Truman Capote. I'm always round back. Y luego tú ves como muchas de estas modificaciones son por personas, por intermediarios, por asesores, por agentes, por decisiones propias también, por descontado. Pero muchas de ellas son resultados más del mercado, o sea, del futuro, de la visión del futuro, de la vida futura de tu manuscrito, que de tus intenciones literarias finales. Les voy a poner, este es muy interesante. Les he puesto el ejemplo conocidísimo de la niña con las braguitas manchadas que le fascinó a Faulkner y de ahí salió El Ruido de la Furia. Bueno, este trozo de papel, ven aquí que es una libreta, ¿ven? Con los agujeritos, la libreta típica escolar, deme una libreta, ¿no? Bueno, pues en esta libreta está la génesis del Nombre de la Rosa, el tercer libro que más millones de ejemplares ha vendido, que no sea la Biblia y que no sea el Quijote, ¿no? Primero es la Biblia. ¿Por qué les pongo esto? Él en una servilleta o en una libreta concibe los personajes y los dibuja. ¿Qué va a ser de cada personaje? No lo sabemos, eso es una fase posterior, pero primero el dibujo, luego la escritura. En cambio hay autores, este es el de García Márquez, del Otoño del Patriarca, que le tengo un cariño especial porque Gabo era un tipo muy preciso, era casi un relojero. Entonces, fíjense cómo no le interesa, esto ya lo verán ustedes con calma, pero o sea, con una cerveza o un vinito, etcétera, ¿no? Pero para que vean, esto no es fácil de ver, denle la importancia que tiene, esto se ha acabado, esto se ha muerto. O sea, la filología está muerta.
Está muerta porque ahora todo el mundo trabaja en digital. Y por tanto, nadie guarda, bueno, algún friki, pero frikis aparte, nadie guarda todas las versiones de su novela. Algunos sí, ¿eh? Pero es muy difícil que alguien pueda descubrir en el PC de un escritor de primer nivel mundial ahora, versión 1.1, 1.2, 2.1, todas las versiones anteriores, y que alguien pueda hacer crítica genética sobre eso. Es muy difícil. La gente va escribiendo y va modificando, y salva la última versión, save, ¿no? La última versión, pero solamente un paranoico guarda. Pero esto es lo que ha sido hasta hace muy poco, ¿no? Las pruebas de imprenta. ¿En qué momento toma qué decisión para alterar la novela un novelista? ¿Y por qué momentos? ¿Y por qué motivos? Y aquí García Márquez, pues, bueno, hace algo que a los editores no les gusta nada, que es en último juego de pruebas añadir todo esto, porque esto te descabalga la paginación, etcétera, etcétera, ¿no? Pero es curioso, si ustedes me preguntan, una pregunta posible, y yo creo que interesante, ¿qué relación o qué proporción existe entre el tiempo que le queda al escritor antes de tener ya legalmente que entregar la novela y proporción, entre el tiempo que le queda para ya tener que entregar la novela, más tarde por contrato, y la necesidad, casi yo diría, no obsesiva, lujuriosa, de hacer cambios? Pues es muy alta. Es decir, conforme las pruebas de imprenta, ¿no? Capellas, compaginadas, primeras pruebas, segunda, conforme estás más cerca del límite, del deadline, de tener que entregarlo a tu editor, más necesidad tienes de hacer cambios. Y eso es peligrosísimo. Y por eso la ley de propiedad intelectual permite en los contratos un porcentaje. Y ese porcentaje es entre el 10 y el 15% del cómputo global de matrices que tiene la novela. Estamos hablando de matrices, de big data, ¿no? Estamos hablando de palabras tóxicas en la recepción de las novelas. Estamos hablando de géneros censurados por el mercado. No quiero cuentos, los cuentos no se venden. Los cuentos no se venden. Jorge Ralde, el propietario de Anagrama, lo dijo ayer en Barcelona. Dijo, yo publico cuentos como premio a los autores de la casa, a los que yo quiero, que han vendido y que se lo han ganado. El premio a un gran novelista es que tenga el capricho de tener un libro de cuentos y que yo ponga mi dinero para publicarlo. Pero no publican libros de cuentos. Entonces, estas cuestiones, fíjense por ejemplo Hemingway, esto es una maravilla, estos son los diálogos de los asesinos de Hemingway, esto es un hombre que lo tiene aquí, lo tiene primero en la cabeza y luego lo escribe, como decía García Márquez, ¿no? 100 años de soledad, ya está acabada, pero, y le decía Mercedes Barcha a su mujer, la Barcha le dice, pero Gabo, ¿pero cómo ya tienes en la cabeza? ¿No? En el año 63, 64. Pero esto hay que escribirlo, tú eres escritor. Y le decía, no, pues yo ya lo he escrito. Ahora, la pereza de tener que ponerlo por escrito. Escribir y poner por escrito, no es lo mismo. Entonces, y aquí ven un poco la fluidez de la prosa, ¿no? Y por ejemplo, esto es un mito, ¿no? Es la primera página de On the Road de Jack Kerouac, ¿no? I first met Matt Neal, que esto tiene que ver con algo muy interesante que me decía el profesor Jurado ayer y que recupero, que es esa sensación que tenemos a veces de que la crítica literaria sabe más que el propio sentido común, ¿no? Cuando alguien dice, no, ¿te acuerdas que hablábamos de un ciprés, ¿no? ¡Wow! Un ciprés, claro, un símbolo fálico. Bueno, símbolo fálico, ¿no? Y con esto acabamos, si quieres, y pasamos a otro. Pero símbolo fálico, porque tú sabes que ese ciprés está en un poema de Lorca, y sabes que Lorca era un hombre y era homosexual. Pero si hubiera sido una mujer y hubiera sido una ejecutiva de Hewlett Packard, ¿también te verías legitimado para decir que los cipreses de Lorca son símbolos fálicos? Una cosa que decías tú con toda la razón, de la llave que entra en la cerradura, ¿no? El macho y la hembra, por favor, ¿no? Entonces, aquí pone, I first met Matt Neal, not long. Entonces, los que saben de verdad, no nosotros, no tú y yo que somos unos desgraciados, los que de verdad saben, los que les dicen a los estudiantes, ¿lo veis? ¿No lo veis? Como si fuera la Virgen, ¿no? ¿Has visto la aparición? ¿Lo veis o no? Esto es un símbolo del marxismo. ¿No lo veis? Pero ya os lo digo yo, es un símbolo del marxismo. Yo, como nunca veo nada, por eso voy con gafas, yo me conformo con saber cuántos personajes hay, quién cuenta la historia, ¿no?
qué técnica se utiliza, y luego vienen los maestros de verdad, que son los que te dicen, Javier, desengáñate, es un símbolo fálico. Aquí pone I first met Matt Neal, y les enseño el manuscrito de Jack Kerouac para que vean que la crítica literaria norteamericana durante mucho tiempo empezó a decir que el I first met Matt Neal era una aliteración del sonido del motor del Cadillac que utilizó él para hacer On the Road. Entonces, yo no digo que no sea una aliteración, un juego de fonético, y que sea una figura retórica de la literación del Cadillac cuando enciende, ¿no? I first met. Bueno, puede ser, pero no lo sabremos nunca. Y si lo supiéramos, ¿y qué? ¿Y qué? ¿No? Entonces, bueno, esto seguramente fue un error, una cuestión puramente fortuita o aleatoria, o a lo mejor no, a lo mejor él quiso hacer un juego de palabras, no lo sé. Lo que quería enseñarles con todo esto es que hay condicionantes muy poderosos sobre la escritura, sobre el estilo, sobre la longitud del manuscrito final. Y por eso hablo siempre de contenidos, porque estamos hablando de cosas serias. Los soportes es lo de menos. Yo estoy totalmente en contra de esa estúpida polémica de los soportes. Es decir, antes se escribía epigrafiando sobre la piedra, y luego estuvo el papiro, y luego pues estaba la ternera nonata, ¿no? del pergamino. Y ahora tenemos pues smartphones y tenemos tabletas y tenemos... Pero es igual, nunca se ha leído tanto como ahora, siempre se ha dicho lo mismo, ¿no? Entonces, no es una cuestión de soportes, es una cuestión de cortapisas, de influencias que el sector, la industria de la cultura, ejerce o tiene o presiona respecto a los autores. Y que esa idea mítica o idílica del autor soberano, del autor legitimado por sí mismo, etcétera, pues cada vez es menos cierta. Y si quieres, porque esto podríamos ir cambiando pero podemos hacer aquí un cambio para que... Bueno, más que nada para no seguir yo por líneas que a lo mejor a ustedes no les interesan nada, y en cambio poder ir a otras que les interesen más. Pues, no lo sé. Sí, pues hacemos eso. Ahora continúa si tienes... Este es el manuscrito del Ulises de Joyce, de la Fundación Rosenbach, que yo pongo porque, ¿lo ven? Si yo vamos a hacerlo más pequeño. Si lo hago más pequeño, y yo les hago una pregunta y les digo, a ver, ¿qué extraña circunstancia ven en este manuscrito del Ulises de Joyce? Pues seguramente todos dirían, hombre, pues que está dividido en dos, ¿no? El margen izquierdo y el margen derecho. Vale, el margen izquierdo es el proceso y el margen derecho es el producto. El propio Joyce, a finales de los años 10, ya hacía algo extraordinariamente moderno. Y es que el propio manuscrito, ¿lo ven aquí? Miren aquí. A, E, I, O, U. Y todo esto son juegos léxicos, derivaciones léxicas, sufijos, prefijos, interfijos. Entonces él juega, él lo hacía todo en voz alta, siempre se leía a sí mismo, como buen poeta, y por tanto, en voz alta iba tomando sus decisiones léxicas, y entonces iba tachando la que no correspondía, y la que finalmente él salvaba la ponía en el margen derecho. De manera que aquí tenemos el proceso y aquí tenemos el producto. Y eso es extraordinariamente moderno como técnica de escritura. Podría haber puesto otro ejemplo, las fichitas de archivador antiguo que usaba Nabokov. En las escuelas de escritura creativas, que yo no soporto, he ido a algunas, me han invitado a varias, porque claro, El desguace de la tradición es un libro con manuscritos como estos, sobre el proceso creativo real, ¿no? Pero no me gustan las escuelas de escritura creativa. Bueno, me parece que si ustedes se matriculan en un curso con el profesor Jurado van a aprender. Es indudable, pero si se matriculan en un curso de escritura creativa, a cambio de la matrícula, ¿quién les va a asegurar a ustedes que van a triunfar como escritores? No lo sé. Las técnicas, además, no, es que por lo menos aprendes técnicas, Javier, tampoco seas tan malo, no seas así. Sí, bueno, las técnicas. ¿Las técnicas es necesario aprenderlas? ¿Ustedes creen que Orwell o Philip Roth aprendió técnicas en una escuela de...? No, Philip Roth luego dio clases en Iowa, igual que John Cheever o otros muchos. Pero ¿aprendieron así? No, aprendieron leyendo. Aprendieron leyendo. Si tú lees Faulkner, sabes lo que es la novela en contrapunto. No hace falta que un tipo que no ha escrito jamás una novela en su vida, o por lo menos una novela importante, te explique qué es el contrapunto. El contrapunto es el Ulises, es el ruido de la furia. Es así. Y la serialización o la secuelización, de sequel, ¿no? La secualización es el Cuarteto de Alejandría. Entonces léete el Cuarteto de Alejandría, que te lo pasarás mucho mejor, te saldrá más barato, ¿no?
y no tendrás la sensación de que a través de terceros te explican algo que tú puedes aprender de forma más directa. Uy. Pasamos a hacer algunas preguntas de todos estos ámbitos, vertientes que ha abierto Javier. Lo que quieran, ¿eh? Ya ven que yo soy muy... O sea, si me quieren, no sé, si me quieren preguntar si deben firmar un contrato en la cláusula 22 y no están seguros porque creen que es leonino, les digo si le echo un vistazo y les digo si yo lo firmaría o no, y si quieren cuestiones mucho más de procesos creativos o literarios, o en qué medida o cuál es la lista de las cuestiones que se dirimen más allá de la vida del propio escritor en los despachos de las editoriales y luego que afectan al resultado final de la novela que ustedes compran y leen, lo que ustedes quieran. Por ejemplo, tú has mencionado que has trabajado cara a cara con algunos de los grandes, con Gabo, por ejemplo. Y tú decías que cuanto más famoso o más consagrado está el escritor, mejor admite una propuesta, una enmienda o una corrección. Sin duda. Tú, por ejemplo, has trabajado obras de García Márquez, y él cómo se tomaba tus propuestas o tus correcciones. El Coronel fue la primera y la última fue una que yo le tengo un cariño muy especial porque tuvimos una discusión muy dura por fax, claro, no había mail, entonces, ¿se acuerdan del fax? Que es del Amor y otros demonios. Entonces, hay una frase del Amor y otros demonios. Yo cuando murió Gabo, escribí esa página que se llamaba Aprendí de Gabo, como si fuera un mantra, ¿no? Aprendí de Gabo, ABC, que era una historia de cómo Gabo concebía la literatura a través de los pequeños consejos que me daba cuando los sábados por la mañana venía a la agencia con sus camisas de lino blanco, un poco como ya era un premio Nobel en el 82, que estamos hablando de un premio Nobel, pero efectivamente eso es así, ha sido mi experiencia, no tengo excepciones en eso, es lo que ha dicho su profesor, yo lo suscribo. No les puedo dar una excepción, es decir, los más grandes escritores, antes os he puesto el ejemplo de La fiesta del chivo de Mario Vargas Llosa, por ejemplo, Galíndez, la gran novela, a mi juicio, la obra maestra de Manuel Vázquez Montalbán, Galíndez, una novela negra sobre espionaje en una época de franquismo en Nueva York, etc. Normalmente admiten a la primera, hay que discutir mucho, pero admiten algún cambio. Del Amor y otros demonios, una historia preciosa de García Márquez, una de sus últimas novelas, en realidad su última gran novela, aunque es breve, que es una historia colonial en Cartagena de Indias, y hay un momento en que él se da cuenta de que el lector, claro, cuando un escritor como él, todo esto sigue siendo así, tiene una novela, se la da primero pues a su agente o a su amigo íntimo, pero el amigo íntimo le puede decir si le ha gustado o no, y el agente le dice qué es lo que tiene que cambiar, o qué es lo que no hay que cambiar, o por qué. Es decir, hay 2 o 3 personas que leen el manuscrito primero, mucho antes de que llegue a manos de su editor. Y los grandes escritores tienen siempre el mismo editor en el mismo idioma, si no ha pasado nada raro. En ese caso, yo lo que le propuse simplemente, para que vean hasta qué punto lo que dice Pepe es cierto, ¿no? Es decir, yo le propuse que suprimiese una pequeña frase final, y claro, decirle a un escritor que suprima la frase final de una novela no es ninguna estupidez. Pero ya verán, yo tenía mis argumentos, porque yo pensé, lo máximo que me puede pasar es que me echen, que me despidan del trabajo, ¿no? Pero lo digo como broma, porque además la relación entre un agente y un autor es como la de un abogado. Cuando tú le dices a tu abogado, oye, pero ¿estás seguro? Cambia de cliente. Es decir, no, yo soy tu abogado, me tienes confianza, no me la tienes, ¿no? No vas a tener un abogado para que vaya vigilando lo que hace tu abogado, ¿no? La frase era muy importante porque la historia es, voy rapidísimo, una niña muy joven cuyo esqueleto con una larga melena rubia se encuentra en un nicho de un cementerio de Cartagena de Indias. Y un personaje que es el propio Gabo, que ya saben que más que escritor fue periodista siempre, lo llama el diario El Espectador de Bogotá y le dice, Gabito, vete al convento de las Clarisas donde han descubierto esto. Y él va y ve una cosa extrañísima, que es una cabellera, eso es realismo mágico, pero él siempre dijo con toda la razón que el realismo mágico en América no es mágico, porque claro, en Cádiz o en Barcelona o en Stuttgart pues hay unas nubes de cierto tamaño, pero las nubes que pasan por el cielo de Atacama son verdaderos continentes a la deriva, frase de García Márquez. Entonces, un perro en un momento determinado en esa calle de Cartagena de Indias la muerde a esa niña, que es una hija de un aristócrata español, como entre ustedes y yo, un duque, que tiene un palacio allí, y la niña es mordida. No les estoy explicando la novela, les estoy explicando la alteración que yo le propuse como agente a
García Márquez, o sea, no, voy a lo que voy. Le muerde. El lector, absolutamente hipnotizado por la novela, quiere saber si es verdad que muere por la rabia que le inocula el perro rabioso callejero, si muere por la rabia, o como pretende el narrador, muere por amor, porque se enamora de un hombre que es médico, que le susurra al oído a esa niña adolescente, los poemas de Garcilaso de la Vega. Entonces, el lector profesional coge la novela de Gabo, en este caso, o La fiesta del chivo, la que queráis, y dice, vamos a ver, ¿cuál es la última frase? ¿Cuál es la última palabra de la novela? De amor, ¿no? Sierva María de todos los ángeles murió de amor un 15 de octubre, ya saben cuál es el estilo de García Márquez, ¿no? Murió de amor. ¿Cuál fue mi modestísima contribución? Y esto no estoy hablando yo para colgarme medallas, estoy hablando de la vida real diaria de una agencia internacional con sus autores. Suprimir de amor. Suprimir de amor. Porque de amor, pero no porque García Márquez se hubiera equivocado, sino porque la inercia de la escritura te obliga a poner el sintagma. Hay sintagmas preposicionales que salen porque puede mucho la gramática. El escritor nota la espada de Damocles de la gramática, como Julio Cortázar cuando escribe Continuidad de los Parques, y se traduce al inglés. ¿Y qué ocurre? Pues que en inglés hay que poner he o she, pero en español no. Y por tanto, si tienes que poner he o she, sabes que el asesino ha sido ella o ha sido él. Y por tanto, perdónenme la expresión, pero a la mierda la historia en la traducción inglesa. Porque la gracia de ese cuento es saber cuál de los amantes mata al lector del cuento. Entonces, si pones she, pues ya... Entonces, poner murió de amor o poner murió, ¿no? Sierva María de todos los ángeles murió un 15 de octubre de... O Sierva María de todos los ángeles murió de amor. Yo le intenté convencer de que había que quitar de amor, porque entonces todo el ejercicio maravilloso de la novela de ambigüedad acerca de lo que realmente había pasado, si era una pasión mística, o si era un amor sexual, del despertar sexual de una mujer joven, o era la mordedura del perro, moría simplemente por dos palabras, de amor. Entonces, y estamos hablando de un premio Nobel. Entonces, yo cobraba un sueldo para hacer ese trabajo. Es un trabajo un poco raro, pero es un trabajo rentable, porque el escritor no es genial desde que se levanta hasta que se acuesta. Hay un momento en que puede más la gramática, la coherencia lingüística del texto, la literatura se hace con palabras, que el darse cuenta de que arruinaba él mismo, poniendo de amor, toda una inmensa construcción ambigua, que es lo que hacía que la novela fuera maravillosa, ¿no? De manera que sí, el autor joven siempre es extraordinariamente reticente a hacer cambios porque considera que es genial, en general. Pero eso no ocurre solamente en el mundo editorial. O sea, el joven normalmente se come el mundo, ¿no? Yo hace muchísimos siglos también fui joven y también pensé que yo me comía el mundo. Hasta que el mundo vino y me pegó una colleja y me dijo, pues mira, chaval, resulta que no es así, ¿no? El orden de los factores se altera el producto. Pero los autores jóvenes normalmente son más difíciles de dominar. Sí, Gil de Viedma y el no volver a ese joven vine a llevarme el mundo por delante, ¿no? Sí, efectivamente. ¿Quién le hace alguna pregunta para no...? Bueno, tampoco se sientan obligados, pero ya ven un poco la dinámica. La dinámica, es decir, no... Randall, ¿tú quieres preguntarle? Dijiste que hay estilos en la publicación y cuando se van acabando van los nichos, sí. Y también siempre diste un ejemplo muy claro de las joyas, que siempre estamos renovando estilos del pasado. Sí. Hay una tendencia que, como editor, que tú ves que va a venir, o un ejemplo dentro de la literatura que tú puedes... a lo mejor con una de las páginas de los manuscritos de Kerouac, o que Sí. tú veas algo reciclado que podemos ver hoy en día o anteriormente que sería un ejemplo en la literatura. No es fácil, es decir, hay sectores profesionales, como por ejemplo la moda o por ejemplo los coches, la industria automovilística, que por cierto ayer se mató otro con el coche de Google, dicho fin del paréntesis, ¿no? O sea, que no se compren el coche autónomo de momento, espérense un poco a que Google lo perfeccione. Es muy difícil hacer predictibilidad de las tendencias. Yo me inventé una frase que es la predictibilidad de la obsolescencia. Obsolescence, planned obsolescence.
la predictibilidad de la obsolescencia, yo creo más en eso en el mundo editorial. Es decir, en el mundo de la moda tú pagas a unas empresas que trabajan de matemáticos y de ingenieros y procesadores y trabajan con algoritmos y pueden decir, mira, por ejemplo, ustedes saben que hasta hace 2, 3, 4 años estaban muy de moda los colores pastel, ¿no? Sobre todo en las mujeres. El rosa pálido, el color terruño, un verde... Bueno, entonces, la primera empresa mundial que decidió que esos colores estaban agotados en el mercado fue Guess. Pero Guess es pequeña. Luego llegó el monstruo de Inditex y dijo, es verdad, tienen razón. Entonces, Desigual e Inditex dijeron, fuera. Y entonces empezaron a cruzar colores. Poner rayas con cuadrados, cuadrados con... ¿no? Y eso ahora triunfó. Lo liso murió, o lo mataron, mejor dicho, y en lugar de lo liso llegó, pues, el cuadrado, la línea, ¿no? Las franjas, ¿no? Etcétera. Entonces, en el caso de la literatura, que es de lo que estamos hablando ahora, pero yo diría incluso en el caso del arte, la predictibilidad de la tendencia, que funciona en el mundo de los coches y en el mundo de la moda, creo que más que un beneficio puede acabar convirtiéndose en un mal endémico, en un problema grave, porque la predictibilidad de la tendencia lo que hace es asegurarle al productor en el mercado determinados posibles beneficios. Pero en el mundo del arte tiene que haber un porcentaje suficientemente alto, eso es Steiner, también Harold Bloom, pero sobre todo Steiner, de aleatoriedad. Tiene que haber, por eso los editores van como locos, como pollos sin cabeza buscando nuevos talentos, porque no hay seguridades de mercado. Entonces, la predictibilidad de las tendencias en el mundo del arte yo creo que no funcionará del todo. Se están haciendo pruebas, evidentemente, el Grupo Planeta conoce perfectísimamente eso, y en Estados Unidos, por ejemplo, HarperCollins fue una de las primeras empresas que empezó a trabajar con matemáticos, con los algoritmos de la moda, ¿no? Pero en nuestro caso no es fácil. Dicho esto, fíjense que aquí, por ejemplo, Loach en el 96 dice, ¿cómo puede escribir un escritor de novela? ¿No? Y dice, pues puede hacer un realismo tradicional, poco si quieren, si le quitan el humor un poco Eduardo Mendoza, ¿no? Pueden hacer lo que él llama fabulation, es decir, novelas distópicas, utópicas, de fantasía muy imaginativas, de mundos posibles, etc. Lo que él llamaba entonces, en el 96, non-fictional narrative, o sea, lo que tan debatido, yo no sé cuál es tu opinión sobre esto, Pepe, pero la mía es muy clara. Yo creo que, por ejemplo, lo que ustedes y yo compartimos como autoficción, ¿no? Ahora está de moda, miles de tesis, estoy harto de tesis. No, Javier, ven, es una tesis sobre autoficción. No voy. Te quiero. Me gusta tu ciudad, te quiero. Te admiro, pero no voy. O sea, estoy harto. Ahora todo es autoficción, ¿no? ¿Por qué? Porque la autoficción es una etiqueta que todavía está en el reloj de arena, con bastante arena por caer. En cambio, la novela negra ya ha caído más arena. Y le llama a ello non-fictional narrative, ¿no? O sea, fenómenos de autoficción, falsas biografías, un poco nabokoviano. Y luego pone él problematic novel, que esto me gusta mucho, David Loach, que yo he puesto, para que ustedes me entiendan, metaficción, ¿no? Novela problemática, ¿eh? Hola, soy Ítalo Calvino, tú eres mi lector, estás a punto de leer Si una noche de invierno un viajero, ¿eh? No sé si te gustará, yo no estoy seguro de haber escrito del mejor modo que era posible, ese tipo de novela. Vale. Entonces, ¿yo qué he hecho? Yo he hecho esto, yo he dicho, la encrucijada de Loach en el 96, A, B, C, D. La encrucijada de Loach en el 2013. ¿Por qué el 2013? Porque desde el 2013 no ha cambiado nada. No, yo quisiera haber hecho una lista del 2016, pero es que en los últimos 3 años no ha cambiado nada. Ahora, a lo mejor, si nos volvemos a ver en Cádiz en 5 años, pues podré decir, en el 2020 ha cambiado, que es un poco su pregunta. ¿Qué cree usted que va a pasar en el mundo de las etiquetas de los géneros? ¿Cómo va a formatearse el contenido por motivos X en los próximos años? No lo sé. Lo que sí sé es que, como ven, la lista se ha complicado mucho porque se ha fragmentado más. Y ahora tenemos novela negra, pero claro, yo pongo B1, novela negra, pero antes pone realismo tradicional, A, B, narrativa de género y formas híbridas, cross-gender, hybrid, no sé qué, vale. B1, novela negra, pero en B1 podríamos poner B11, polar, B12. Entonces, los autores, esto es importante, los autores, o sea, hasta ahora todo es banal, pero esto es importante, los autores cada vez tienen más conciencia de género. Los autores te dicen, Javier, mira, he escrito una novela de chick literature, o he escrito una novela de fantasy, con un poco de self-help. Y el idioma de los autores ya no es el de los géneros literarios que se estudian en las universidades.
Ya es el idioma de los géneros editoriales. Yo hago chick literature, yo hago polar, es un escritor de polar. Fred Vargas, ¿no? Escribe... Es decir, los géneros han sido sustituidos paulatinamente, los literarios, por los editoriales. Las etiquetas mandan. Y luego tenemos fantasy. Y todo el mundo sabe qué es fantasy. Hay gente que son verdaderos locos del fantasy. Y lo saben todo sobre el fantasy. Y no leen otra cosa, leen fantasy. Terror, imagínense. En terror es B3, pero podríamos poner B3.1, B3.2, terror, thriller, ciencia ficción, New Age, muy importante, muy importante. Fíjense, novela histórica, Pérez Reverte, Manfredi, novela de viajes, mi exalumno Jorge Carrión, pero Paul Theroux. Paul Theroux es una novela de viajes a la antigua usanza, ¿no? Pero hay novelas de viajes que tienen un 35%, lo digo en broma, pero un 35,2% de novela histórica. Entonces tú viajas por la Roma antigua siguiendo a un centurión. Entonces, ¿tú qué estás comprando en realidad? ¿Una novela histórica en la que hay un muerto o un thriller que pasa en la historia de Roma? Entonces, por eso hoy en día son muy buenos los alquimistas, no lo digo por Paulo Coelho, que es un ser, además, lo digo en público, lo voy a grabar, voy a mejorar la palabra, iba a decir una palabra más dura, pero ahora me he acordado que tengo un micro, pero es una persona, digamos, deseable, pero en porcentajes menores de los previsibles. Es un tipo del que yo no sería su agente nunca. ¿Por qué? Pues porque es un manipulador de tendencias, ¿no? Es un tipo muy hábil a la hora de decir que es suyo y que no, en fin. Narrativa de no ficción, la C, pues C1, periodismo narrativo, que ahora está muy de moda, crónicas, ¿no? Formas de nuevo periodismo, pues desde el periodismo gonzo hasta la no ficción creativa, y aquí tienen John Didion, Guy Talés, y podríamos estar hablando de etiquetas, que a mí me interesa. Uno de los capítulos de Mi imaginación en la jaula es un laboratorio de etiquetas puras y duras. Y hay un diccionario, que yo le llamo en broma, y mis libros siempre tienen un poco de humor, porque yo creo que la vida también es un poco eso, ¿no? Un poco de sarcasmo, un poco de ironía. Pero es verdad, es decir, hay etiquetas que duran lo que dura la vida de una crisálida, ¿no? Hay etiquetas que duran muy poco. Formas del nuevo periodismo, ensayo narrativo, metaficción, autoficción y formas de la memoria inventada. A mí me gusta mucho lo de la memoria inventada, yo soy muy de Nabokov. Autoficción, bueno, de Enrique Vilamatas, Philip Roth, Sibel, Beck Beder. Beck Beder prácticamente siempre habla de sí mismo, ¿no? Y él es el personaje. Algo muy importante, y es, por ejemplo, la F, en el 2013, les he dicho, no ha cambiado nada, he mentido. Una cosa ha cambiado de esta lista entre el 2013 y el 2016, el mashup. Lo que los anglosajones llaman el mashup. Coger Orgullo y Prejuicio, Jane Austen, y infiltrarle un porcentaje de series de televisión sobre zombies. Y entonces leer la misma historia clásica, o Charles Dickens, lo hicieron también con Charles Dickens, lo hicieron con el Lazarillo de Tormes, hicieron un Lazarillo de Tormes erótico, hicieron un David Copperfield thriller. Entonces coger un formato y una obra, un modelo, y a ese modelo injertarle, digamos, distorsiones a través de complementarlo con otros géneros, ¿no? El hibridismo puramente. Pues el mashup ha perdido el debate. El mashup tuvo un punto de eclosión, pero ha durado mucho menos de lo que parecía. ¿Por qué? Pues porque no da para más esa tendencia. Hay algo que no tenemos tiempo, pero cuando alguien, por ejemplo, como Dan Brown, crea una novela en la que hay historia por un lado, en la que hay thriller por otro lado, en la que hay suspense, y esa fórmula funciona, esa fórmula genera clones. Y los clones de Dan Brown, los Dan Brownitos, ¿no? Los clones de Dan Brown generan un nicho. O sea, primero está el prototipo, Dan Brown, que coge distintos géneros y hace una mezcolanza como un farmacéutico, ¿no? Fórmulas magistrales. Bueno, él coge y hace... ¿cómo se llama la novela de Dan Brown? ¿Cómo se llama la novela? Código Da Vinci. Entonces, el Código Da Vinci es un prototipo, es una cosa muy extraña, funciona muy bien. Como es extraña, al principio nadie la compra, ningún editor importante la compra. Place Janes dice que no, Planeta dice que no, y la compra Umbriel, una editorial pequeña que dice, bueno, oye, mira, yo me tiro a la piscina. Funciona, vende 1,5 millones de ejemplares, entonces la segunda novela la compra Planeta, y se convierte ese prototipo que nadie había querido comprar, porque era raro, nadie compra lo que no conoce, ¿no? ¿Estamos de acuerdo o no? ¿No? Yo les pongo delante 15 platos con 15 salsas,
Y si ustedes ven que una es mayonesa y otra es ketchup, pero otra no se sabe muy bien, seguramente ustedes cogerán o la mayonesa o el ketchup. Alguno de ustedes seguramente es un valiente o un suicida y coge otra, pero lo normal es que yo compro lo que yo conozco, lo que no conozco no. ¿Ven la paradoja? Entonces las grandes editoriales compran lo que saben que es un valor seguro. Si yo no sé lo que es, ¿cómo va a ser un valor seguro? Si no, no se sabe lo que es. Entonces, cuando el código da Vinci triunfa, empiezan las editoriales a querer códigos da Vinci, quieren Dan Browns, y van pidiendo a los agentes, Wiley, William Morris, Susana Lea, todos los grandes agentes del mundo, Curtis Brown, Carmen Balcells, oye, ¿tú qué tienes como Dan Brown? Y entonces llega un momento en que todo el mercado tiene un Dan Brown, cada editorial tiene un Dan Brown. Eso significa que hay un nicho. Si el nicho perdura en el tiempo, un X tiempo, si ese nicho perdura X tiempo, se convierte en tendencia. A partir, eso depende de los mercados y de los idiomas, a partir de cierto tiempo de permanencia de esa tendencia que nació como nicho, la tendencia pasa a ser un género. Ese es un poco, muy rápido, ¿eh? Sí. Pero es un poco la evolución de cómo un prototipo que nadie quiere porque es raro, es el patito feo de la clase, como triunfa, todos quieren ser patitos feos, con lo cual lo extraño, lo bizarro, pasa a ser lo canónico. Cuando lo canónico se sostiene en el mercado, pasa a ser un nicho. Cuando el nicho sigue perdurando, en determinados mercados, el mercado alemán, por ejemplo, no funciona del mismo modo que el mercado norteamericano o el de la lengua española, que son los tres más potentes, sin duda ninguna, funcionan de forma distinta, pero por ejemplo en Alemania un bestseller puede durar 5 años. En cambio en Estados Unidos puede durar 10. Y entonces se convierte en un género. Y esto es interesante. Soy muy consciente de que no le he contestado, pero soy muy consciente también de que he sido muy honesto, porque le he dicho, yo no puedo entrever cuáles serán las combinaciones de géneros ya existentes, porque casi siempre son combinaciones de géneros ya existentes, los que van a triunfar a partir de ahora. Lo que sí sé es que cada año en la Feria de Frankfurt hay un libro, o 2 o 3, que marcan tendencia. Y que son los libros que se ponen a la venta, y si ustedes entran ahora en Grupo Planeta, la editorial, o en las grandes agencias, verán libros, ¿no? Antes hemos estado aquí en ¿dónde está? Voy rápido, ¿eh? Aquí en Susana Lee. Si me voy aquí, ¿ven? ¿Ven lo que sale aquí en la pantalla? Varios libros. ¿Qué son estos libros? Son los libros que esta agencia ahora quiere vender. Son sus libros calientes. De toda su cartera de clientes, estos son los que hay que vender. Entonces, estos que ven ahora, si ustedes entran en esta web, por ejemplo, el día 10 de agosto, aproximadamente, ya verán que serán casi los mismos que el 5 de octubre, porque el 5 de octubre es el momento clave en que todas las webs ya ponen definitivamente los 2, 3, 4 libros que se van a vender en la feria, los que quieren vender en la feria, sus apuestas anuales. ¿Más cosas? Yo creo que lo podemos dejar aquí para que, bueno, descansemos 5 minutos y ahora continuemos con Pablo Gutiérrez. En cualquier caso, como él se va a quedar aquí toda la mañana, yo también te invito a que tú participes luego con Don Pablo o en la mesa redonda al final, Javier. Bueno, pero yo soy muy discreto, ¿eh? No, yo cuando me toca hablar, yo hablo a mucha velocidad, pero luego yo me siento ahí discretamente, ¿no? No, pero como a Pablo Gutiérrez lo ha editado Elena Ramírez, tú conoces a Elena, no sé, Elena, que seguro que hay motivos para que también participe. Vale. Mil gracias por venir, Javier. Bueno, un placer. Cuídense.